gaur egun teknoadineko sistema bai landa eremuan, gaurko kasuan, bai hiri eremuan egokitzeko ahaleginetan ari gara. Ahaleginetan ari gara, hain zuzen, Bogan espazio kooperatiba osatzen dugun beste agintzariz gain, beste gizarte ekimeneko bi kooperatibekin batera. Zabalduz gizarte ekimeneko kooperatiba eta Irube gizarte ekimeneko kooperatibarekin ere bai. Agintzari kooperatibak, hemen zaudeten askok jakingo duzuen bezala, bere ia 55 urteko ibilbide osoan, edozein arloko eragozpen sozialari erantzuteko proiektu bat edo programa bat abiatzen duen guztietan beti perspektiba komunitarioa erantzi egiten dio bere ikuspegiari, ezta? Eta hortik eratorri da baita ere teknoadineko landara izeneko proiektu hau. Hain zuzen ere, landa eremuko erronka sozial espezifiko bati aurre egiteko. Zahartzea, zaurgarritasuna eta bakardadea landa inguruneetan. Horretarako detektatzeko eta esku hartzeko tresna berritzaile bat jarri dugu martxan. Hurbileko presentzia dugun testuinguruekiko konpromisoa erakutsi nahi izan dugu honetan, eta Orduña, Orozko eta Amasabiagonan ari gara inplantazio hau egiten, eta beste alde batetik, proiektu honetan bazkidea den CIAS Pei Bask kideak ere, hil honetan ari da lanean, Urepel, Aldudez eta Bankan. Eta horregatik gaur Urepeleko alkatea den Sole Aire ere gurekin egongo da. Jardunaldiaren helburua proiektu honen nondik norakoak azaltzea da, eta horretan ahaleginduko gara goizean zehar, baina lehenengokotik adierazi nahi nizuke gure agintzarik duen egiteko moduan dituen hainbat ezaugarri, 3 hain zuzen. Lehenengokoa, beste batzuekin lankidetzan egiten ari garela. Proiektu hau eta beste hainbat proiektu ere bai. Erakunde publikoak, hirugarren sektoreko erakundeak, gizarte arlokoak, teknologikoak eta abar. Beste alde batetik, Beste alde batetik, funtsezko alderdi modura, osagai komunitarioaren berzentralizazioan inguruan berrikuntza egiten pentsatua da proiektu hau, lankidetzaz gain, osagai komunitarioarena, eta hirugarrenik aldi berean funtsezko tresna modura, lehenengotik irudikatu izan dugu gizarte zerbitzuen eskaintza berritu nahian, teknologia berria ezartzea. Eta gertatzen ari den, ongi etorri beraz, etorri zareten guztioi, eskerrik asko etortzearren, eta jardunaldia emankorra izango dalakoan uste dugu, eta honetan izango da. Lehenik, Lidia Milibia Eusko Jaurlaritzako gizarte politikako sailburu ordean, azken orduko zailtasunagatik ezin izan da etorri, proiektu honi lotutako beste une batzuetan bere laguntza eskaini izan digu, baina oraingoan ezin etorria adierazi izan digu. Eusko Jaurlaritza berez proiektuaren bazkide elkartu ere bada. Hori dela eta, nire ondoren, sarrera honen ondoren, Gizlaneko Julen Landak azalduko du egoeraren panoramika txiki bat, aurrean dugun erronka austertuz eta eredu berritzailean beharra argi ikus dezagun. Gero bere ostean, Julen Landaren ostean, Mira López de Aldamak, agintzariko lankideak, Landalab teknoadinek eredua aurkeztuko du, eta horretan Julenek ere kolaboratuko du, lagunduko dio. Eta ondoren, alkateen mahai ingurua izango dugu. Haien errealitateari eta egiten ari diren pilotajei buruz gehiago jakin guran gaudenok, eurek azalduko digute egiten ari direna. Bertan izango dire, Amasabiagona, Orozko, Urduña eta Europeleko alkateak. Beatriz Untze, Pedro Marin Txaurraga, Itziar Biguri eta Sole Aire, urren ez urren. Azkenik, esan dugun moduan, itxiera instituzionala, Victor Orozek nekazaritzako, arrantzako eta elikagai politikako sailburu orduak egingo du, Eusko Jaurlaritzaren izenean, eta ostean, Zuhaitz Areitiok, Sakanako Garapen Agentziaren izenean, bertan, proiektu osotasunaren koordinatzaileak, itxi egingo du jardunaldia, lehen aipatutako beste hilduen berri emanaz. Beraz, hasi gaitezen. Hemos logrado, como lo ha dicho Miquel, el objetivo de mi ponencia es presentaros cuál es la situación, hacer una radiografía de la
de la vejez en el País Vasco y de cuáles son los proyectos como el Bastan y la forma que el proyecto como Bastan es muy útil y es incidir sobre su utilidad. Si voy a compartir mi pantalla. Y pienso que aquí veis la el objetivo de la presentación es daros un panorama del envejecimiento en el País Vasco y proponer algunas ideas. En primer lugar, os quiero decir que estas últimas décadas la población ha aumentado mucho en el País Vasco, lo veremos después en cifras. Esta progresión demográfica ha sido condicionada según territorios con una tendencia fuerte hacia las ciudades. La gente, más del 80% de la población actual vive en núcleos urbanos, ciudades o zonas intermedias. Y en zonas rurales solo tenemos el 17% de la población. Hay que subrayar también que las ciudades y las zonas urbanas además utilidades de servicio y las zonas rurales están al servicio de la... Sí, ¿ahora me oyes mejor? A ver, voy a intentar sacar... Eta berde ilunean landa eremua, bai. Sailkapen hau Eurostaten sailkapen bada eta biztanleriaren densidadearen eta klasterizazioaren baitan. Eso es una clasificación de Eurostat que se hace según la densidad de población y podemos ver que en las zonas rurales, incluso si solo tenemos el 17% de la población, vemos que... Mapa honetan ikusi dezakezue nola. On voit dans cette autre carte, donc en rouge, on voit quelle est la zone. ¿Cuál es la zona de influencia de las zonas urbanas? Esta zona de influencia se calcula en función de los desplazamientos entre el domicilio y el trabajo, el lugar de trabajo de la gente. Vemos, por tanto, los ejes de desplazamiento y vemos que varios municipios que están en zona rural se encuentran dentro de esta zona de influencia. Aquí vemos las cifras, vemos muy bien que en las 2 últimas décadas ha habido una progresión importante de la población del 10% y en estos 20 años vemos que la progresión es mayor en zona rural, pero en los últimos 10 años, al revés, la zona rural es la zona que recibió menos población. Sin embargo, este reparto de población no es homogéneo. Y existen zonas especiales dentro de las zonas rurales que conocen una pérdida de población. Hemos dicho que de forma global la población en zona rural ha aumentado, pero solo en ciertos lugares. Pero se ve que en otras zonas la pérdida es importante. Por tanto, existe un equilibrio en el conjunto del País Vasco en cuanto a evolución demográfica. Incluso si las zonas rurales tienen poca población, ocupan la mayor parte del territorio.
vemos el tamaño de las ciudades, a más oscuridad, más municipios. Pequeño, y eso es la evolución de la población en el territorio. Por tanto, y vemos que las zonas ciudades y las zonas limítrofes, los que más población han recibido, las zonas más claras, es lo que más se ha perdido población. Para subrayar un poco lo que se está diciendo, lo que estoy diciendo, este aumento de población no es homogéneo y supone un envejecimiento general de la población. El número de nacimiento y el saldo positivo, migratorio positivo, perdón, voy a volver a empezar. ¿Sí? Dado que hay más muertes que nacimientos, el porcentaje de envejecimiento aumenta mecánicamente y se puede decir que ahora en el País Vasco el 22% de la población tiene más de 65 años. Y entre estas 700.000 personas hay 2% que pasan de los 80 años, es decir, 225.000 personas. En zona rural tenemos el 17% de las personas de más de 65 años viven en zonas rurales. Vemos que, por tanto, el reparto no es homogéneo. urte bitarteko biztanleriaren Voy zabalena, eta hortik gora ere nagusitzen dela Euskal Herriko biztanlerien egitura. Eta aldiz, adintarte txikitako biztanleria kopuruak oso murritza dela. Honek gainera argi erakusten digu etorkizunean ere sartze tasak gora egingo duela, biztanleria egiturari sartzen joango delako eta prospektibako datuetan horixe izango da ikusiko duguna. Julen, Bai, barkatu. Itxaron 20 segundu, ezke badaude arazoak gaztelanizko itzulpenarekin, mesedez 20 segundu. Vale. Vale, Julen, ok. Oso ondo. Bueno, pixka bat aurreko ideia berreskuratuz, aipatzen nuen Euskal Herriak biztanleria hazkunde nabarmen bat izan duela, grafikoetan ikusi dugu, eta horre gainera berarekin ekarri du sartze tasaren hazkunde bat, bai? Hazkunde hori ordea, edo sartze tasa hori ordea ez da homogeneoa. Nahiz eta Euskal Herri osoko datuetan ikusi dezakegun landa eremuak eta hiriguneak paretsu ibili daitezkela portzentaietan, udalerri eta eskualdez eskualde aztertzen badugu, ikusten dugu desoreka argi bat dagoela sartze tasa horien balioetan. Eta ondorioz, sartze tasa altu horiek aurkitzen direla biztanleria bereziki galdu duten eremuetan. Eta ondorioz sartzearen problematika are eta larriagoa da eskualde horietan eta bereziki landa eremuko eskualde horietan. Modu berean, gainzartze tasarekin problematika berdina da. Gainzartze tasak ere bere horretan hazkunde bat izan du, baina tasa hori ez da homogeneoa. Eta landa eremuko eskualde horietan aurkitzen dugu 80 urtetik gorako biztanleriako territorios rurales encontramos es donde nos encontramos con las personas de mayor edad en estos entornos rurales. Además, hay
Julen, barkatu, uste dute gaztelanizko itzulpena ez dela heltzen. Momentutxo bat, barkatu. Perdona a todo el mundo, parece que hay un problema con la traducción en castellano. Désolé, un moment, il y a un problema avec la traducción en español. Un minut, s'il vous plaît. Si nos damos cuenta que todo esto se produce en espacios con una dispersión de hábitat muy importante, nos encontramos con muchísimas personas en situación de soledad. Así que me ha parecido importante Eta azpimarratu behar dut, lehenik eta behin, biztanleriak kopuruak gora egiten jarraituko duela, baina horrekin batera biztanleria piramidearen población va a seguir aumentando, pero debido a la propia estructura de la población, el envejecimiento aumentará igualmente. Así que nos imaginamos que de aquí al 2035, por ejemplo, el número de personas que tendrán más de 65 y más de 80 años, este porcentaje de personas aumentará, evidentemente. Sabemos que las dinámicas en estos 15 años seguirán siendo las mismas y hasta se podrán hacer. Finalderatuta hazkunde hori 15%-aren ingurukoa izango da, baina horrekin batera biztanleriaren adin egitura ere sartzen joango da. Hementxe konparatu daitezke 2035erako espero dugun biztanleriaren piramidearen egitura ilunean eta kolore argitan lehen erakutsi dudan piramidea. Eta ikusten da lehen, aipatzen izan 45 urte bitarteko eremu zabal hori nola hemendik 15 urtera zartze tasaren adintartean kokatuko den. Eta horrek ekarriko digu lehen aipatzen dituen datu 30-70 ans qui sera. Esandakoa, zartzearen tasak ere hazkunde jarrai hori izango du, eta modu berean gertatuko da gainzartze tasarekin. Hori da prospektibatik aurre ikusi dezakeguna. Bueno, pixka bat laburtze aldera, ez? Aurkeztu ditugun datu hauek ere lurralde desorekak aintzat behar dira. Guk Euskal Herriko datu absolutuak soilik plazaratu ditu prospektiban, baina lehen aipatzen dizkizuen desorekak kontuan hartzen baditugu, esan dezakegu landa eremu izango dira, bai? Ondorioz, zartzeari lotutako bakardade eta zaurgartasun. La situación de estas zonas rurales será cada vez más crítica y la situación de aislamiento. Las situaciones de aislamiento serán cada vez más duras y más usuales. Así que es decir, que es una realidad que no parará, que no se invertirá. Así que bueno, esas son las ideas que quería trasladarles, así que ahora mismo paso la palabra a Edu o a Mila. Bueno, buenos días. Creo que se me oye ahora. ¿Sí? ¿Se me oye? No oímos a... ¿Se me está oyendo? ¿Sí? Vale, voy adelante. Bueno, gracias, Julen, por la exposición. La verdad que los datos objetivos al final nos ayudan también a situarnos y a ver los desafíos que afronta el entorno rural. Bueno, en general todas las sociedades occidentales, pero también especialmente lo que hoy nos ocupa es el entorno rural. Bueno, voy a
presentar un poco el modelo. Para ello voy a compartir una presentación. Aurkezpen bat partekatuko dizuet eta Si se ve. ¿Se está viendo la presentación? Vale, sí se ve, sí se ve. ¿Me sí puede se decir? ve, Vale, muy bien. se ve. Gracias. Bueno, como ha dicho Miquel, el proyecto Tecnoaiñeco es un proyecto Mikelek estando en 3 municipios, en Orozco, Amasa Villabona y en Orduña por parte de Aguinchari. Y bueno, es una experimentación que se realiza dentro del proyecto europeo más amplio que es Bertan. Y está financiado con fondos FEDER de Interreg por Tefa y también cuenta con el apoyo de Kutxa Fundazioa en Guipúzcoa. Bien, el proyecto Tecnoaiñeco plantea un modelo innovador para ayudar a los servicios sociales a identificar a las personas mayores que están en situación de soledad o aislamiento y mejorar también los planes de intervención con ellas. Para ello, utiliza 2 estrategias o 2 claves fundamentales. Por un lado, aplica las nuevas tecnologías a la intervención social, haciendo un análisis de datos a disposición de los servicios sociales para ver la incidencia de la soledad que puede haber en un municipio a nivel global y también para... Perdón, sí, disculpad, que me acaban de comentar que no lo había puesto en modo presentación. Bueno, pues eso, plantea un poco la aplicación de las nuevas tecnologías para conocer la incidencia de la soledad en cada municipio y también poder hacer un análisis a nivel individual de cómo está cada persona en cuanto a la soledad, la posición de bienestar o de riesgo en la que pueda estar con respecto a la soledad y el aislamiento. Y por otro lado, hacemos un trabajo de activación de la comunidad para que participe en las labores de cuidado de sus vecinos y vecinas. Para ello hacemos un análisis de la realidad de cada barrio, identificando agentes claves en cada uno de ellos, a los que llamamos Ausosañak, que colaborarán con los servicios sociales para trasladar cualquier indicador o señal de fragilidad que puedan observar en una persona mayor que está sola. Y esa información la trasladarán a través de una app. Bien, el proyecto de alguna forma pues eso, combina el cuidado más tradicional que hay en las comunidades con la innovación tecnológica y para ponerla al servicio de las necesidades de la población más. Avec l'innovation technologique, on va essayer de le combiner. Está desarrollando tanto en ámbito rural como urbano y la aplicación en Landalab es el nombre un poco como lo denominamos a su aplicación en el ámbito más rural, que ahora mismo lo estamos activando en Amasa Villabona, Orduña y Orozco, como ya he comentado. Bueno, el foco o la población a la que pretendemos, donde la población mayor sabemos que es una población extensa, se ha dilatado mucho la etapa de la vejez, gracias al aumento de la esperanza de vida de las personas y con ello también la heterogeneidad de personas que lo componen. Entonces, bueno, el foco nosotros lo ponemos en las personas mayores que conservan cierto nivel de autonomía, pero que sin embargo tienen un nivel de satisfacción vital pequeño, bien porque acumulen otros factores, otros problemas emocionales o de relación social o de integración. Sabemos que en la etapa de la vejez un elemento clave que cobra gran significado es el mantenimiento de la autonomía. Y sabemos también que la autonomía se ve muy comprometida cuando la persona no tiene una red social de apoyo y se encuentra... El foco lo ponemos en esas personas que conservan cierto nivel de autonomía, que tienen ya alguna fragilidad física, ¿no? Como es esperable en esta etapa, pero que además acumulan también una fragilidad social porque tienen espacios de pertenencia cada vez más reducidos o a veces inexistentes. Bueno, sabemos que, como ya dictamina la OMS, la soledad y el aislamiento, la soledad no deseada tiene unas consecuencias muy graves sobre la salud de las personas mayores. En general yo diría que sobre cualquier persona, ¿no? Pero que en la etapa de la vejez repercute muy negativamente sobre la salud de las personas mayores, genera un sentimiento de tristeza y desamparo y también acelera el deterioro
a nivel físico y emocional que va a condicionar el mantenimiento de la autonomía de la persona. En general es un problema bastante invisible para los servicios. Oro har, gizarte zerbitzuetatik zaila dela arazoek antzematea. Las personas mayores en general, cuando tienen problemas emocionales o a nivel más de relación social, no hacen una demanda de ayuda, no se acercan y expresan de forma explícita las necesidades que tienen, y esto afecta un poco a la detección temprana y a la intervención temprana. Y ahí es donde pretendemos intervenir. De alguna forma la OMS dictamina ya que cualquier persona mayor de 80 años que viva sola está en una situación de vulnerabilidad que es necesario conocer, y a la vez sería bueno valorar otros indicadores que puedan empeorar su situación. Entre ellos, bueno, pues los recursos con los que cuenta esa persona, de su contexto, la vivienda en la que vive, el barrio en el que está y los recursos que tiene, si está en un entorno más o menos amigable, y luego los recursos personales que puede tener la persona a nivel económico, relacional, formativo, la disponibilidad para la participación, para la petición de ayuda, y los recursos sociales con lo que cuenta. La red formal de apoyo que tiene y los espacios de Bien, relación. écoutez, je vais essayer de reprendre la traduction en français. On continue à avoir des problèmes techniques avec les micros, donc excusez-nous. Donc si il nous faut savoir que l'isolation elle-même n'est pas en soi un indicateur de mal-être, mais il y a d'autres signes qui vont avoir un impact important sur la qualité de vie. Bera, ez dago zertan lotuta egon bakarrik bizitzarekin. Diseño nos hemos acercado viendo esta realidad, empezamos a explorar bueno, cómo se estaba afrontando en otros espacios, y sí que fuimos explorando experiencias que se estaban haciendo pues, en Barcelona, a nivel también europeo, y lo que fuimos viendo, hemos adoptado algunas buenas prácticas que se estaban realizando. En todas ellas la intervención de la comunidad y la participación de la comunidad es esencial para la prevención y la protección de las personas, y a la vez nos hemos incorporado un poco la aplicación de la tecnología, el análisis de datos. L'application de la technologie et l'analyse des données pour Kuartzetarako. Bueno, Tecnoaiñeco Landala plantea una colaboración público-privada para testar un modelo innovador en el que es un modelo en el que se plantea una innovación comunitaria y liderada por parte de los servicios sociales. Es un elemento esencial el liderazgo desde los servicios sociales para que el proyecto se viva dentro de cada barrio, de cada comunidad y de cada municipio, cercano a las personas y a la ciudadanía. Está dirigido a la detección temprana, a la prevención y atención del aislamiento de personas mayores que viven solas. Intenta potenciar las sinergias, como he dicho antes, entre las posibilidades tecnológicas y la comunidad para cuidar a la población más vulnerable, y aporta a los servicios sociales innovación tecnológica para intentar provocar y fomentar respuestas más eficientes a la intervención con la población. Plantea también implementar un sistema de información territorial que sea estandarizado y que permita su replicabilidad, es decir, que se pueda instalar en diferentes contextos. Y bueno, está especialmente adaptado a las necesidades o a las particularidades del contexto rural, particularidades geográficas, orográficas, también urbanísticas, sociales, bueno, y culturales que tienen los contextos rurales. Bueno, gracias al proyecto un poco lo que conseguimos es tener un poco el continuo de la población mayor organizado en función a si están en situación de soledad o aislamiento. Por un lado, podemos ver las personas que están en situación de bienestar. El proyecto nos permite organizar a la población mayor y verlas, hacer una hipótesis de aquellas que pueden estar en situación de bienestar y las que están en situación de fragilidad asociado al aislamiento. Estas personas que estarían en situación de fragilidad son el objeto del proyecto. Y pueden estar, su situación de fragilidad puede
organizarse en 4 niveles diferentes, ¿no? Pueden estar en situación de vulnerabilidad al aislamiento, en riesgo leve, moderado o grave. Nos acercaremos a estas personas y veremos quiénes son las que precisan o no precisan de nuestro servicio, del servicio Tecnoeñeco, ¿no? Del plan de trabajo que les queremos proponer. No precisarán aquellas personas, no participarán en el proyecto aquellas personas que no están en situación de soledad o que rechazan manifiestamente que no quieren participar, y participarán aquellas que están en situación de fragilidad o de riesgo y que cuando nos acercamos a ellas evaluamos que su red de apoyo es débil o muy débil, y que aceptan participar en el proyecto. Bueno, a grosso modo un poco esta gráfica nos representa un poco lo que es el modelo. Ponemos la diana, o la finalidad principal es la detección temprana para que ayude a una mejor intervención, y utilizando para ello diferentes elementos como puede ser un análisis, como es el análisis de la realidad, tanto a nivel cuantitativo con los datos y a nivel también cualitativo para conocer las fortalezas que tiene la comunidad en la que queremos intervenir, y luego, bueno, pues de esa comunidad identificar qué personas son clave para capacitarlas en el cuidado de la población más vulnerable. El modelo, el desarrollo de todo el proceso queda mejor representado, bueno, lo hemos organizado en 5 fases diferentes que voy a pasar a explicar. Primero tendríamos el sistema integral de información que vamos a instalar en cada uno de los ayuntamientos con todos los datos y la tecnología GIS. Después haríamos un análisis de la información que nos facilita el sistema, y pasaríamos a continuación, o paralelamente, conoceremos la comunidad en la que vamos a intervenir, nos acercaremos a las personas mayores para valorar cómo están, y bueno, luego planteamos un pilotaje. Bueno, paso a comentar cada una de ellas de forma un poco más exhaustiva. La primera de ellas contempla la instalación del sistema. El objetivo que plantea es categorizar el potencial nivel de riesgo de las personas mayores que viven solas o con otras personas mayores en situación de fragilidad o dependencia. Plantea también como objetivo desarrollar un sistema de evaluación que permita analizar diferentes indicadores y hacer esa categorización de las personas en vulnerabilidad o en riesgo. Y luego implementa un sistema integrado de información que se materializa en un aplicativo que está a disposición de los servicios sociales de base, que permite el acceso a la información, consultarla, el análisis de la información de cada una de las personas. Como resultado, tenemos un aplicativo informático instalado en los servicios sociales, o sea, la trabajadora social o el trabajador social va a poder acceder a toda la información del sistema desde su ordenador. Tenemos una app también para dar soporte a la participación de los AusoSAINAC, de los agentes de la comunidad que identifiquemos como elementos clave para participar en el cuidado comunitario. Y luego el sistema permite también tener un informe panorámico, dinámico y actualizado de la situación de la soledad de las personas mayores en todo el municipio, que además te permite también verlo de forma georreferenciada en el territorio, y también permite analizar cada situación individual de cada persona mayor que esté en situación de fragilidad o de riesgo. Bien. El sistema está nutrido por 4 fuentes principales de información que están a disposición ahora mismo de los servicios sociales de base. Por un lado tenemos las fuentes con datos más formales y por otro lado las fuentes con datos más dinámicos que representan a la comunidad. Bueno, las 4 fuentes de información y los indicadores que contemplan cada uno de ellos los hemos organizado en 3 galerías diferentes. En la primera galería tenemos los datos o los indicadores a los que podemos acceder consultando el padrón y el catastro.
Son como 13 indicadores que se organizan en 3 dimensiones. La dimensión física, relacional y del entorno. Y luego tendríamos en la galería 2 los indicadores a los que podemos acceder con la información que tienen los servicios sociales de base. Serían como 10 indicadores organizados en 3 dimensiones, física, relacional y económica. Estos indicadores nos permiten, organizados según el sistema de evaluación que hemos diseñado, nos permiten tener un primer diagnóstico, una primera hipótesis de la incidencia nos permite un primer diagnóstico de la incidencia de la soledad en cada municipio y también la posición de vulnerabilidad o riesgo en la que están las personas mayores del municipio que viven solas. Bien. Cada uno de los indicadores está ponderado con un valor de 0 a 3, que es el que nos permite valorar el nivel de riesgo con el sistema de evaluación que hemos diseñado para organizar esa información. ¿Vale? La información de estas bases de datos dira, datu baseetako informazio horiek guztiak, eta esan bezala gizarte langileek eskura izango dute informazio hori guztia. Haien hipotesiak, haien lehenengo hipotesi horiek egin ahal izateko. Maila orokorrean eta baita ere banako kasuetan. Adinekoi buruz ari gara noski. Disculpad. La tercera fuente, la tercera galería. Eta hirugarren Por los indicadores que podemos, la información que podemos obtener desde la comunidad, desde las personas y agentes que van a participar en el proyecto, trasladando información sobre las personas mayores a las que van a observar a través de la APP. En total tendríamos, como en este caso, en esta galería, 25 indicadores organizados en dimensiones diferentes, en dimensiones de aspectos significativos para la persona, para cualquier persona, ¿no? La salud y los cuidados de la persona, el estado emocional en el que se encuentra, el estado cognitivo, el nivel de relaciones que tiene y luego aspectos de vivienda y organización doméstica. Estos indicadores están en cada Ososaña los va a tener instalados en una app en su móvil y únicamente tendrá que validar con un sí o con un no si están presentes en la vida de la persona. Accederán a ellos y al aplicativo cuando observen una señal y la marcarán y esa información se incorpora al sistema y es evaluada por el sistema de evaluación y nos va a marcar el nivel va a aumentar el nivel de riesgo de la persona. Voy a poner un ejemplo. Si un agente comunitario, si una persona, por ejemplo el panadero del barrio, ¿no? traslada información sobre Marichu, una persona a la que está observando y cuidando, de que ha tenido una caída recientemente, esa información llega al sistema, le salta una alerta a la trabajadora social que la recibe y la valida. No la valida directamente, sino que habla con la persona mayor para ver qué le ha sucedido, habla con el panadero que ha mandado la información y si considera que realmente la persona está en riesgo, la valida y aumenta el nivel de riesgo de la persona mayor y ayuda a que ella pueda plantear intervenciones diferentes, pues no sé, activar un SAD o buscar un recurso de apoyo para la persona mientras se recupera, ¿de acuerdo? O sea que de alguna forma lo que planteamos es que las bases de datos formales nos permiten hacer un primer diagnóstico hipotético de cómo está cada persona, pero además eso se complementa con la información que facilitan los Ososaña que ayuda a ampliar la mirada, ¿no? Facilitando información a la que los servicios sociales no tienen acceso y que bueno, puede ser observada por las personas que en su cotidianidad se relacionan con la persona mayor. Bien. Bueno, estos serían un poco los indicadores, no voy a detenerme en ellos pues porque andamos un poco con los problemas técnicos un poco pillados de tiempo, pero sí que, bueno, pues es un poco la organización de todos los indicadores en cada una de las galerías en función de sus dimensiones
que luego el sistema de evaluación que incorpora el sistema las organiza para definir lo que es bienestar, vulnerabilidad o lo que es riesgo. Bien, la fase 2 implica el análisis de estos datos. El objetivo es realizar un diagnóstico cuantitativo municipal que nos ofrezca información sobre cómo está el nivel de soledad que hay en el municipio, utilizando las fuentes primeras que he dicho de padrón, catastro y servicios sociales, y luego de ahí también extraer un análisis preliminar e hipotético inicial de cómo están, un análisis preliminar de casos en situación de vulnerabilidad o riesgo, de acuerdo con los factores previstos formales, y luego también extraer un análisis preliminar de casos en situación de vulnerabilidad, sí, tener una primera muestra de las personas a las que nos deberíamos acercar para conocer si realmente estar en situación de soledad le pone en riesgo o no, conocer si tiene una red de apoyo con la que puede contar. Bueno, como resultado de esta fase tenemos un primer diagnóstico municipal con la información, con la incidencia de la soledad en el municipio desagregada por barrios, por franjas de edad y por sexo, que se va a estructurar en cinco apartados. Por un lado tendremos los datos generales, las unidades de convivencia en las que residen las personas mayores en general y aquellas en las que residen las personas mayores solas. Luego tendremos las prestaciones sociales que reciben las personas mayores solas y la calidad o el tipo de vivienda en el que residen y el nivel de riesgo de aislamiento en el que se encuentran. A la vez, otro resultado que nos facilita esta segunda fase, el análisis de los datos, es analizar un análisis individual de cada uno de los casos, de acuerdo a los criterios que hemos establecido antes. O sea, tendremos a la población mayor organizada en bienestar o vulnerabilidad o riesgo, gracias al análisis de todos los datos. O sea, tenemos una panorámica general y a la vez un mapa de cuáles son las personas y cómo se sitúan, ¿no?, en el continuo entre el bienestar y el riesgo grave. Bien, y ahora, bueno, pues voy a dar la palabra a Julen, que él nos va a explicar un poco el funcionamiento de... Voy a dejar de compartir. Nos va a dar una explicación mejor de cómo funciona el sistema y la información que nos facilita. Vale, eskerrik asko, Mila. ¿Me escucháis bien, verdad? Estoy en el canal de castellano. Voy a compartir la pantalla y directamente voy a plasmar sobre el sistema tecnológico que hemos desarrollado todo eso que ha explicado ahora mismo Mila, ¿vale? Vale, si todo funciona correctamente y no me decís lo contrario, deberíais estar viendo un acceso mediante un navegador web a lo que es el sistema de información, ¿vale? Antes de nada quiero remarcar que lo que estamos viendo ahora y los datos que vamos a ver ahora son datos ficticios que los estamos trabajando en nuestro servidor de pruebas, ¿vale? Es decir, los ayuntamientos van a tener este sistema instalado en su servidor, controlado por ellos, y los datos zerbitzarian eta del ayuntamiento. Bueno, una vez dicho eso, yo siempre digo que el sistema de información principalmente hace tres cosas. Por un lado, gestiona recueille, collecte de las personas des mayores de un municipio de forma individual personnes âgées y donc, mediante ellas hace una valoración et donc par le biais en relación a la vulnerabilidad de la persona mayor. Por otro lado, ofrece un diagnóstico general del municipio con los principales indicadores relacionados con la vejez, que va cambiando en función de cómo va pasando el tiempo y cómo vamos utilizando el sistema.
Y por último, es un trampolín para la intervención comunitaria mediante esa aplicación que mencionaba Mila, ¿vale? Al final, el sistema de información de sobremesa principalmente lo utilizan el personal de servicios sociales, que mediante un navegador web corriente y un usuario y contraseña que se habilita desde el propio sistema. Aquí. ¿Vale? Ya pueden entrar a trabajar sobre la misma, ¿vale? Esta primera pantalla está relacionada principalmente con el manejo o con los datos que se reciben desde esa práctica de intervención comunitaria y que os lo vamos a mostrar posteriormente. Principalmente lo que quiero que entendáis es que todo esto está sustentado en una carga de datos que hay que hacerla de forma periódica. Al final lo que tenemos que hacer es importar un fichero, pues como abrimos cualquier fichero en un Word o en un Excel, sobre los datos con los que vamos a trabajar, o mejor dicho, sobre los datos que vamos a actualizar, que principalmente son el padrón y los datos que puedan venir de servicios sociales. Y automáticamente, con la información que el sistema ya tiene detrás y esos datos que mencionaba Mila, bien los equipamientos municipales, bien el modelo digital del terreno, bien el catastro o bien otros datos que se hayan incorporado, el sistema de forma automática detecta ya a todas las personas mayores de 65 años del municipio y hace una valoración de vulnerabilidad en relación a la soledad. Y en esta pantalla de aquí podéis ver ya, bueno, sobre estos datos ficticios y sobre una población ficticia de Urduña, bueno, la valoración que realiza la detección, mejor dicho, de 999 personas mayores de 65 años y la valoración que realiza sobre ellas con la información objetiva que disponemos. Es decir, la información, por ejemplo, de servicios sociales, la información de la MIRE, de la renta de garantías de ingreso o la información que deriva del padrón municipal que nos puede decir si esta persona vive en soledad, si esta persona vive en una casa o en un entorno con alta pendiente o cualquier otra información, ¿vale? Lo que podemos hacer en este sistema es, por ejemplo, filtrar cualquier casuística que nos interese con los datos que podamos disponer. Por ejemplo, me interesa conocer, pues vamos a decir, a las mujeres mayores de 80 años que además vivan en soledad, ¿vale? Vamos a decir que viven en unidades de convivencia uniconvivenciales, ¿vale? Y el sistema, de forma automática, me detecta que ya hay 20 personas en esa situación. Incluso puedo ir más allá y decir, bueno, y además me interesa conocer de esas personas quiénes pueden estar en una situación de precariedad económica. Pues puedan recibir la prestación RGI o cualquier otra prestación de ayuda económica, ¿vale? Y si os fijáis, el sistema me dice que existe una persona en esa situación. Sobre esta persona nosotros podemos editar o podemos observar cualquier dato que ella disponga visualizando, pues, digamos, su perfil, ¿no? Disponemos de sus datos personales, sus datos de ubicación, datos que están relacionados con el programa de intervención comunitaria, que veremos cómo se manejan posteriormente, datos relacionados sobre si la persona tiene algún nivel de dependencia, tiene algún nivel de discapacidad, si es perceptora del SAT, si tiene el servicio de teleasistencia. Podemos conocer también qué unidad de convivencia tiene. En este caso sabemos que va a ser una persona que vive sola porque es el filtro que hemos aplicado. O podemos conocer también la información del entorno que pueda tener esta persona, ¿no? Si vive, por ejemplo, en una vivienda antigua, si vive en un entorno con alta pendiente, si vive cerca o lejos de los equipamientos principales que una persona mayor pues hace uso en el día a día, ¿vale? Y también parámetros sobre la dimensión económica, sobre las diferentes ayudas que pueda recibir esta persona. Bueno, en este caso podemos observar que esta persona pues, es perceptora de la RGI y de la PCV, ¿vale? Esta información, además, voy a limpiar el filtro. Esta información, además, la podemos bien
filtrar por los diferentes niveles de vulnerabilidad o cualquier otro parámetro que os he enseñado antes, pero es interesante de vez en cuando poder observar esta información sobre el territorio. Y en este caso vemos clusterizado todas esas personas que están en el sistema, y en el caso de que yo vaya filtrando este sistema, pues vamos a decir, solo quiero ver a las mujeres, el mapa reacciona a la misma. Vemos clusterizadas todas estas personas sobre el territorio, ¿vale? Si vamos haciendo zoom, vemos cómo se desagregan estos circulitos, y sobre un portal tenemos ya a todas las personas mayores de 65 años, en este caso mujeres, porque hemos aplicado el filtro, que viven en ella, ¿no? Esto al final es interesante, pues, para poder observar diferentes patrones de conducta, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se concentran los casos graves? Pues vemos que en el núcleo urbano, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sí nos permite este mapa es, desde el propio mapa, poder acceder a la información personal o editar la información personal de esas personas, ¿vale? En este caso hemos encontrado una persona, bueno, Daniel, sexo mujer, pues porque es una base de datos que hemos manipulado, y podemos consultar toda esa información que hemos visto antes con la prueba que hemos hecho antes. Esto en relación a esa primera opción que decía, ¿no? La opción de poder gestionar y poder manejar toda la información personal de las personas y poder obtener una valoración individual de la vulnerabilidad en relación a la soledad de estas personas, ¿vale? Haciendo uso de toda esta información, el sistema también nos ofrece un diagnóstico general del municipio, con los principales indicadores relacionados con la vejez, que al final sirven para hacer ese proceso que antes nos explicaba Mila, ¿vale? Ese proceso lineal en el que vamos buscando esa diana a través de ese diagnóstico cuantitativo, ese diagnóstico cualitativo y esa intervención comunitaria. En este apartado de aquí, de diagnóstico general, el sistema calcula los indicadores principales con la información que dispone en cada momento. Es decir, si nosotros cambiásemos cualquier parámetro del sistema o realizásemos una nueva carga del sistema, esta información se actualizaría de forma automática, ¿vale? En este caso podemos ver, bueno, que tenemos ya los datos absolutos de personas mayores en relación al barrio, en relación a la franja de edad. Tenemos los principales indicadores de tasa de envejecimiento o tasa de sobreenvejecimiento, que nos permite comparar las problemáticas en cómo afectan en cada barrio, en cada zona de un municipio. Y todos esos indicadores que hemos ido viendo dentro del perfil de la persona, mediante todos esos indicadores podemos obtener este diagnóstico general, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos el porcentaje de mujeres en cada franja de edad, pero también tenemos ya detectadas y agregadas las tipologías de las unidades de convivencia de las personas mayores. De forma automática sabemos que ya en este caso ficticio, en Urduña viven 125 personas mayores de 65 años solas, ¿vale? Y además también nos da la información de las demás personas, personas mayores del municipio, en qué situación convivencial viven. Es decir, sabemos que hay 490 personas mayores que viven en unidades de convivencia intergeneracionales o que puedan vivir acompañados de otras personas mayores, ¿vale? Y de esta misma manera, pues lo que tenemos es los principales indicadores, por ejemplo, indicadores de personas mayores que viven solas, automáticamente calculadas ya por barrio. Asimismo, tenemos información agregada sobre las diferentes prestaciones sociales, bien procedentes de Lanbide, bien procedentes de servicios sociales, que nos van dando esa información tanto en valores absolutos como en estos indicadores porcentuales, que nos permiten disponer de un diagnóstico general dinámico, porque se actualiza con el tiempo, y además que se puede exportar y tener, digamos, recogido la evolución permanente del municipio, ¿vale? Clicando en este botón de aquí, el sistema automáticamente exporta el documento y tenemos lo que habéis visto ahora mismo, pues guardado en un documento PDF
que sirve para poder tener el control de la evolución que está teniendo el municipio en relación a la vejez, ¿vale? Bueno, esto sería un poco esa segunda opción, esa segunda virtud que tiene el sistema, ¿no? De ofrecer un diagnóstico general que se actualiza en función del tiempo y en función del uso del sistema. Y con esta explicación, Mila, te devuelvo, si te parece, la palabra. Muy bien. Gracias. Y dejo de compartir la pantalla. Vale, gracias, Julen. Menos mal, porque así yo creo que has dejado bien claro un poco la fase del sistema, que yo me he liado un poco al explicarla. Bueno, vuelvo a compartir pantalla para acercarnos ahora a las... Perdona, no sé si se está viendo. Ahora va, vale. No sé qué pasa, que no me... Voy a volverlo a intentar porque no me deja manipular. Hoy. Bueno, vamos a la fase 3, ¿vale? Paralelamente a la instalación del sistema y al análisis de la información que ofrece, lo que no hemos comentado ahora en la fase 1 y 2, paralelamente hacemos un acercamiento a la comunidad, hacemos un análisis de la comunidad, intentando recoger el mapa emocional o las partes, ese valor intangible que hay en las comunidades que no aparece en ninguna guía, pero que tiene gran valor en el cuidado comunitario y en las relaciones entre las personas. El objetivo de esta fase es hacer un diagnóstico cualitativo de esa realidad para conocer fortalezas y debilidades que hay en los recursos alrededor de la población mayor, tanto formales como no formales, hacer un mapa de esos recursos, identificando agentes claves, los ausosañas, que son representativos o significativos en cada uno de los municipios, y luego poner en marcha un proceso para contactar con esas personas, con esos agentes, para intentarles implicar en el proyecto Tecnoaiñeco Landalab y en la labor de cuidado comunitario. Como resultado de esta fase tenemos un diagnóstico cualitativo con esa información, con un informe en el que tenemos un poco la relación de cada recurso, de los recursos formales y no formales que hay con el municipio, las vías de comunicación que hay entre ellos, propuestas de interés ya que se identifican en el municipio en relación a la población mayor sola, el trabajo en red que hay entre los diferentes recursos y un poco, y para finalizar, los agentes claves que nos interesa contactar en cada barrio para participar en la Ososaintza. ¿Bien? Y luego, bueno, también en esta fase también se realiza un trabajo de formar a los Ososañac en gafas sociales, en mirada social, para detectar situaciones de fragilidad en personas mayores solas. Bien, un poco por organizar lo que se hace en esta fase, una de las primeras labores es hacer una difusión del proyecto a nivel municipal. Como hemos comentado antes, es un proyecto con liderazgos de los servicios sociales y tiene que quedar bien claro para el municipio, de forma bien transparente, quedar claro ese liderazgo, y para eso se trabaja en difundir el proyecto con las estrategias o con los medios de comunicación que tenga cada municipio, a través de folletos, cartelería, la revista que hay en cada uno de los municipios. Luego también se hace el diagnóstico que he comentado, cualitativo, identificando los agentes comunitarios claves. Se contacta con esas personas claves para explicarles el proceso e implicarles en el mismo, realizando posteriormente una formación en mirada social, para que de forma sencilla puedan identificar aquellas señales
que observan en las personas vulnerables y puedan trasladarlas a través de la APP. En esa capacitación en gafas sociales también se hace un trabajo de formarles en el uso de la APP. Y luego esta fase culmina con la unión entre la persona mayor vulnerable y el Ausosaina que se va a ocupar de su cuidado, vamos a decir, de su observación. Esto siempre es algo pautado entre la persona mayor y el Ausosaina y bueno, siempre es algo negociado y elegido por ambas partes, ¿de acuerdo? O sea, esta fase, de alguna forma, la formación que se plantea en esta fase intenta sensibilizar y capacitar a los Ausosaina en mirada social para detectar señales de fragilidad en esos 25 indicadores que habíamos señalado antes que caen de la tercera galería del sistema, que son los que ellos van a observar en la relación cotidiana con las personas, ¿no? Las que tienen señales relacionadas con salud física y cuidados, con el estado cognitivo y emocional de la persona, con la red relacional que tienen o dificultades relacionales y también aspectos relacionados con la vivienda. Se trabaja también con ellos en la capacitación. Auzosainekin ere lan egiten du. Cada una de las personas a nivel individual en el cuidado comunitario y se sensibiliza sobre la capacidad de cuidado que tenemos cada uno de nosotros a nivel individual. También, como he dicho, sobre el uso del APP y luego, bueno, sobre aspectos más éticos de compromiso, sensibilidad y respeto con las personas y con la información que van a obtener. Vale, un poco por señalar quiénes son estos Ausosaina, poner algún ejemplo. Bueno, nos planteamos que bueno, quizás no todas las personas interesadas pueden participar. Partimos de personas que tengan que ser de entrada respetuosas y sensibles, con cierta mirada social, ¿no? Respetuosas y sensibles a las necesidades de las personas mayores solas, a las que estén cerca, ¿no? De las personas mayores que pertenezcan un poco a la red esa emocional que hemos comentado y que sean figuras que participan de la cotidianidad de estas personas. Como ejemplos, bueno, pues lo que estamos viendo es que, pues, por ejemplo, las farmacias puede ser un espacio donde podemos encontrar agentes significativos para realizar la Ausosaina, ¿no? La farmacéutica que está muy cerca de las personas mayores y que normalmente es una figura de confianza o referente de confianza para ellos. Por otro lado, también vemos que para las personas mayores es significativo, para muchas personas mayores actualmente es significativo la parroquia y todo lo que hay en relación a la parroquia, ¿no? No solo el sacerdote, sino bueno, pues las personas que participan en la parroquia, los que van en las zonas rurales. Muchas veces observamos que el ir a misa los domingos es un espacio de encuentro y de relación donde también se puede hacer una labor de cuidado y que ya se hace de forma natural, ¿no? Donde a veces los vecinos pues saben que suelen ir 25 personas y si hoy falta Marichu, pues van a estar atentos a porque habrá faltado, quien se puede acercar a saber qué le ha pasado, etcétera. Bueno, vemos que la parroquia y lo que hay en relación a ella puede ser también un elemento de interés para la Ausosaina. Luego, pues los comercios más cercanos a las personas, como la panadería, en algunos entornos rurales el panadero que va en furgoneta a repartir el pan por las zonas más alejadas, pues puede ser un elemento clave. Podemos tener otras personas mayores también que observen, bueno, habría muchos, ¿no? La enfermera, sabemos que el ámbito de la salud es muy significativo para las personas mayores, es un referente de mucha confianza para ellos y contar con Ausosaina dentro de la red sanitaria de los ambulatorios es también un elemento muy valioso para fortalecer la Ausosaina y el cuidado de las personas mayores. Bueno,
Son solo algunos ejemplos, habría otros muchos, como la policía municipal, Pero no lo como ves. puede ser vecinos o vecinas cercanos a las personas, personas que participan también en los centros de mayores, ¿vale? O sea, habría mucha variedad y en cada lugar, pues con sus particularidades, habría personas y perfiles muy diferenciados. Bueno, pasaríamos a la fase 4. La fase 4 conecta un poco con lo que nos hemos comentado antes, Julen y yo, de que el diagnóstico inicial de los datos del municipio, que finaliza en la fase 2, nos permite tener una muestra de las personas mayores que pueden estar en situación de vulnerabilidad o riesgo. El objetivo de esta fase es acercarnos a esas personas. Tenemos un primer listado de esas personas, vamos a acercarnos para conocer si realmente su situación es de vulnerabilidad o riesgo o no lo es, porque como he comentado antes, vivir solo necesariamente no significa que alguien esté en riesgo. Puede ser una situación elegida, una conquista, ¿no? También porque la persona se mantiene autónoma, pero sí que tenemos que acercarnos a conocer cuál es la red de apoyo con la que cuenta. Y también nos acercamos para conocer ese objetivo de esta fase, conseguir el consentimiento para participar en el proyecto en caso de que le interese, ¿vale? Entonces, ese objetivo también de esta fase, obtener el listado de personas mayores vulnerables que tienen una red social débil o muy débil, y aquellas que estén interesadas en participar para unirlas a la Usosaña, ¿vale? Como resultado final de esta fase, tenemos un informe con aquellas personas a las que les administramos, a las que nos acercamos para conocer la red de apoyo con la que cuentan. Obtenemos también el consentimiento de aquellos que quieren participar, eso es un resultado de esta fase, y también los emparejamientos que vamos a hacer entre la persona mayor y los agentes de la comunidad que van a participar en su cuidado. Bien. Un poco para explicar cómo hacemos esa valoración de las fortalezas del apoyo social que tiene la persona. Primero efectuamos un primer acercamiento a la persona mayor, haciendo un poco una primera vinculación con ella y para explicarle el proyecto. También en esta parte hacemos una entrevista semiestructurada para conocer un poco la actividad cotidiana, cómo se organiza en el día a día, qué actividades le gustan, qué no, qué espacios de relación tiene, el nivel de integración relacional que tiene y los espacios de pertenencia en los que se suele mover. Y luego le pasamos una prueba que se llama el MOS, que es una prueba que nos ayuda a medir el nivel de soledad subjetiva que siente y el malestar emocional que puede haber relacionado con la soledad, y también la red de apoyo con la que esa persona siente que puede contar. Bueno, analizamos un poco los resultados de esa entrevista y del cuestionario y realizamos el contraste de cada una de las personas con los servicios sociales municipales, con las trabajadoras sociales o con otras figuras que puedan estar trabajando con esa persona mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones ya puede ser una persona conocida o tienen información adicional que nos puede ayudar a tomar la decisión de forma conjunta para ver si esta persona es objeto del proyecto o no lo es. Y identificamos acabamos decidiendo qué personas son las que tienen una red de apoyo débil o más débil y a las que les vamos a proponer participar en el proceso. Entonces nos acercamos a esas personas con red de apoyo débil o muy débil y les planteamos participar, recogemos el consentimiento de que realmente quieren formar parte de él. En todo momento la persona es consciente de lo que le estamos proponiendo y nos plantea que quiere ser observada por uno de sus vecinos y cuidada por él, o por un comerciante o por la persona que ella decida. Y según el deseo de la persona mayor, pues le conectaremos con una Usosaña o con otro en función de los intereses que ella tiene y de las afinidades también, ¿no? O sea, no es algo co-construido entre las dos partes.
no imponemos una usosaña a una persona, sino que ella participa en la decisión de con qué persona le gustaría contar para ese apoyo cotidiano. Y hacemos también un acompañamiento en todo el proceso. ¿Bien? Bueno, y la fase 5, que es un poco ya el pilotaje de esa unión ausosaña persona mayor, tiene como objetivo apoyar técnicamente esa colaboración continua, ¿no? Implementar también una dinámica para alimentar el sistema desde la APP, es decir, acompañar a los ausosaña en el uso de la APP para que puedan ir enviando todo aquello que observan, puedan trasladarlo al sistema, al sistema y que luego pueda ser validado por la trabajadora social, y luego establecer un sistema de alertas temprano que llega a la trabajadora social, que llega al sistema y que ella puede validar o no. O sea, con esto quiero decir, en el sistema que nos ha explicado antes Julen, la trabajadora social puede recibir una alerta por parte del panadero en relación a Marichu, la observa, la contrasta con él y con Marichu y la valida o no y le da entrada al sistema para que modifique la situación de riesgo o no en la que pueda estar esta persona y oriente las actuaciones que va a realizar. ¿Vale? Esta sería un poco la labor de esta fase. Y luego, con ello me están diciendo que tengo que darme un poco de prisa. Bueno, voy a pasar un poco a Julen de nuevo la palabra para que nos explique un poco cómo funciona la APP que van a utilizar. Julen. Vale, es que ricasco. Bueno, voy a intentar ser breve yo también, ¿vale? Estoy compartiendo pantalla y ahora mismo deberíais estar viendo otra vez el sistema de información. Bueno, ¿cómo se plasmaría todo eso que ha explicado Mila sobre esta herramienta tecnológica? En primer lugar, tendríamos que buscar a las personas que consideramos que pueden ser beneficiarias de esa intervención comunitaria. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues directamente utilizando el filtro que disponemos aquí. Consideramos que cualquier casuística, pues por ejemplo, las personas mayores de 80 años que viven solas, la misma que hemos activado antes, pues pueden ser potenciales usuarios de este sistema de información, o mejor dicho, de este sistema de cuidado comunitario. ¿Vale? Una vez detectados ya esas personas, lo que sí habría que hacer es contactar con ellas y hacer esa valoración y pasar esos cuestionarios que bien ha explicado Mila. Ese proceso se puede ir indicando dentro del perfil de la persona. Y en este apartado de aquí, de seguimiento, vamos indicando si ya la persona está en seguimiento, si ya se ha contactado con la misma, si acepta pasar esa valoración y cuál es el resultado de esa valoración o ese cuestionario MOS que se ha realizado. ¿Vale? Si vemos que es muy frágil o se ve que es muy frágil, se considera que precisa del seguimiento comunitario y esta persona la tendría que aceptar. Una vez aceptada, la persona tendría que decir qué auzozaña quiere que puedan enviar información, o mejor dicho, percepciones sobre su situación a este sistema de información que controla servicios sociales, ¿vale? Vamos a decir que el auzozaña principal va a ser Níquel y únicamente él podrá mandar la información, ¿vale? Y que está ya dentro del programa pues a partir del día de hoy. Una vez que guardemos esta información, en esta lista de aquí tenemos a las personas que son beneficiarias de este proceso de intervención comunitaria y, por lo tanto, los auzozaña pueden enviar información mediante la aplicación móvil. ¿Vale? ¿Quiénes son los auzozaña? Bueno, los auzozaña son esas figuras que ha mencionado Mila que se capacitan y, además, se registran en el sistema. Es decir,
No todo el mundo puede hacer uso de esa aplicación móvil. Para que pueda hacer uso de la aplicación móvil, esa persona tiene que estar capacitada y tiene que estar dado de alta con un usuario y una contraseña en este sistema de información, ¿vale? Y una vez que se dé esa casuística, la persona ya podrá acceder mediante su teléfono móvil a la aplicación y mandar esa información únicamente sobre las personas que se le han asignado, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver ahora enseguida. En esta otra pestaña de aquí estoy simulando, digamos, la aplicación móvil sobre un navegador web de ordenador, ¿vale? Vamos a decir que en este caso Miquel tiene un usuario que sería su correo electrónico y una contraseña. Y una vez que accede a la misma, puede ver a las personas que puede enviar información. En este caso, si no me equivoco, Ainara era la persona que hemos dado de alta y hemos vinculado con Miquel. Si por lo que sea Miquel va a visitar a Ainara o ve a Ainara, no sé, vamos a decir, en la calle, en la panadería o en la casuística que se dé, y tiene alguna percepción negativa o de empeoramiento de su situación, Miquel directamente puede entrar en la aplicación, seleccionar a esta persona y activar cualquier indicador que está dentro de estos campos, ¿vale? Estos campos contienen indicadores que Mila antes ha mostrado y creo que por tiempo no vamos a entrar a ver todas, pero directamente si vemos por lo que sea que ha habido un cambio de salud relevante en Ainara o que últimamente hemos visto con golpes porque se ha caído de más, el Auzozaña o la Auzozaña puede clicar estos indicadores y con el simple hecho de dar al botón guardar, esta información ya se remite al sistema de información, ¿vale? Por lo tanto, vamos a volver al sistema de información y vamos a ir a la pantalla principal que antes me he saltado y vamos a ver que de forma automática nos llega una notificación, ¿vale? Aquí en la parte derecha inferior vemos que hay una notificación en relación a Ainara. Bueno, pues entramos dentro de esta notificación y vemos que el Auzozaña correspondiente ha activado dos indicadores, caídas y cambios de salud. Bueno, una vez que llega esta información, aquí ya corresponde a las personas profesionales aceptar o rechazar estas notificaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque pueden ser que estas notificaciones ya estén recogidas o porque consideremos que ya están gestionadas de forma correcta y tenemos un envío excesivo de información, ¿vale? En este caso, lo que haríamos sería aceptar la información y si esta información nos genera un cambio en el riesgo de valoración de esta persona, bueno, tenemos otra alerta que nos dice, ojo, que esta persona ha pasado de estar en una situación de vulnerabilidad a estar leve, a estar en una situación de riesgo grave, ¿vale? Una vez que aceptemos toda esta información, podremos observar que en el perfil de Ainara su valoración ha cambiado y ahora mismo está en rojo. Y una vez que recibimos esta información, podríamos actuar, pues bueno, o bien observando por qué está en esta situación y qué hace falta, pues en relación a todos los indicadores que tiene, qué es lo que hace falta para poder volver a revertir esta situación y actuar sobre la misma, ¿vale? Esta es un poco la forma de trabajar que se tiene con la aplicación móvil. Es decir, en el caso de que se observe que Ainara, por lo que sea, ya ha recuperado sus aptitudes físicas y no está teniendo esos problemas de caídas y demás, pues desde el propio sistema de información se puede desactivar esos indicadores y Ainara volvería a estar en un nivel de fragilidad pues, mucho menos crítico, ¿vale? Todos estos cambios que he ido mencionando se ven reflejados en ese diagnóstico general que os he mostrado antes, ¿vale? Y esto es un poco la forma de trabajar que tiene pues, el sistema de información en relación a la intervención comunitaria.
Y eso es todo, Mila. Te vuelvo a pasar la palabra, ¿vale? Vale, gracias. Nada, nos queda un minuto para terminar. Yo quería un poco mostrar al final, bueno, el impacto, ¿no? La cadena de valor de todo el proyecto y el impacto que tiene sobre la población mayor, ¿no? Pues con los recursos de los que hemos hablado, los servicios que intentamos implementar, intentamos mejorar generar cambios en las personas mayores solas, en las familias, en la comunidad, en los servicios sociales de base y en las políticas públicas también, ¿no? Generando impacto en todos estos ámbitos. Pero bueno, nos hemos pasado mucho de tiempo y tenemos que cerrar aquí. Agradezco mucho la atención prestada, espero que el modelo os esté gustando y vamos a pasar ahora a la mesa redonda, que los alcaldes de los diferentes municipios nos van a contar la experiencia que están teniendo con Tecnoaiñeco Landalab. Bueno, bai, entzuten da? Egunon? Bai, bale. Bueno, probate Milak eta Julenen aurkezpena ikusi ostean, bueno, parkatu ez, bagoaz 15 minutu berandu goaz aurre ikusitakoaren gainetik, bueno, akatz teknologiko txoren batzuk unkin dugu zorra hasieran eta ematen da, bueno, ja bideratu dirala, eta, bueno, badoa bintzat aurrerantza. Bueno, bigarren partera goaz, ez? Aukera eduki dugu orain arte proiektuaren definizioaren atal ezberdinak ikusi ahal izateko, zeintzu diran faseak, zeintzu diran protagonistak eta bar, eta orain, bueno, nahi genduna zan foro honetan, daroagun bertan proiektuak berak daroan denbora honetan, protagonista diran herrietako ordezkariekin eta alkateekin bai hitz egiteko euren bai iritzia eta bai espektatibak, erronkak eta bar elkarbanatuari izateko. Azken finean, bertan proiektuaren helburuetariko bat bebai da, pilotatu, esperimentatu, baino bebai zabaldu, zeren foro honetan herri eta kontekstu ezberdinetako eragileak gagoz, eta nik uste dute hori bebai dela proiektuaren izara, elkarbanatzea, zen azken finean. De nombreuses personnes, de nombreuses communes, eta nik uste barita magikorik edo ez dagoela, baina ikasketak gure artean elkarbanatuz gero aberatzago izango da eta segurunik hobeto erantzunari izango dut zegu behar esan honei. Bai, parkatu? Barkatu, momentutxo bat gaztelanirako itzulpena responder todos a las necesidades de las personas. Ok, badoa. Sí, creo que hay un problema. ¿Ahora me oís? ¿Me oís? Sí. Vale. Okay. Entonces repito. Vale, estoy bien. Atzerapen gehiago bilatu barik, iruditzen baiatzue aurkeztuko dugu Beatriz Unanue, Amasa Bilabonako alkatea, ez dakit hortik, egunon, Beatriz, bai, Pedro Mari Intxagorraga, Orozkoko alkatea bebai, ez dakit aber, hortidakagun, bai, igual mikroak enduz gero eta, bai, Pedro Mari. Bai, bale, Pedro Mari. Itziar Diguri Urduñako alkatea ere, hortik dago, bai, eta Xole Aire Urepelekoa, bai, Xole, bai, hortxe, bueno, ongi etorri eta eskerrik asko, bai, lauroi ez, zuen herrietan, hitz egiten egon gara azkeneko urte honetan zehar bai ez, proiektuaren inguruan eta zu epe parte aktibo sarielako proiektu guzti honetan ez, orduan, mahai inguru honetan, atal bi. Pero en esta mesa redonda. Nous avons présenté deux choses. Bakoitzak bere herriko errealitatea azalaraztea bebai, kontekstua, testu ingurua, zahartze inguruaren eta bar daukagun errealitatea azalaraztea pertsona guztiei, eta gero bigarren parte batetan, nik galdera batzuk botatzen joango naz bebai apur bat proiektuak dakarsan ekarpenekin eta elkarbanatzeko asmoarekin. Orduan iruditzen baiatzue, hasi Beatriz Amasakoa, gero Pedro, gero Itziar eta Xole, joan apur bat errealitatea elkarbanatzeko, bai, ez. Bueno, kaixo, Beatriz, jaunako udaletxetikan,
ongi etorri da nahi, eta, pixka bat azkan datu guztioik gai naizen zuek ulertzeko modun esatea. Informazio pila bat da, eta egia esan aberasgarria de bai aldi berian. Bueno, pixka bat hasiko naiz plano orokor bat emateko Bilabonako udalerria, ez? Amasa Bilabona. Baina Bilabonako udalerria da herrigunea, industria, dendak, dana dauna. Amasa dago kokatuta kilometro batea, eta hoia da, bada landa eremua. Baina aldi berian Amasak dauka bere kaskoa, plaza eta ingurua, eta geroia baserriak esango dugu. Ja, landa, sakabanatua gelitzen dana. Orduan, Amasa Bilabonak 5.868 pertsonetatik 375 ditu Amasak. Ez, 6,22. Gero, auzo landagune eta populazio sakabanatu batean banatzen da. Landagunean, osea, Amasako plazan, kaskuan, 209 pertsona bizi dira. Hoietatik, 122, osea, 56 pertsona zartze egoeran daude. Honekin esan nahi dugu, 75 urte baino gehiago dituenak. Eta zehazki, 104ak 80 urte edo gehiago dituzte. Sakabanatutako eremuan, egoera ere nabarmenagoa da. Bizilagunen 31,4ak 75 urte baino gehiago ditu. 156tik 59. Eta ia 110ak 80 urte edo gehiago. Honen ondorioa da, azken urte hauetan, etxe bizitza berrik egin dira Amasako gunean, eta orduan gazte desente hilo dia gora bizitzea. Eta horregatik, pixkat errealidadea aldatu inda azken urte hauetan. Oroar, Amasak auzo gisa biztanlearen 22,2 du zartze egoera. Udalerriko eta Gipuzkoako bataz bestekoaren antzekoa da. Naiz eta kontutan hartu behar da auzoen arteko aldea lehen egina zehora. Orduan, 6,4 gaintza zehartzean 75 urte edo gehiago. Hala ere, zartze eta gaintzartze tasak handiagoak dira, adibidez, udalerriko erdigunean, osea, Bilabonan esango genuke. Eta gero dago, datu, ikerketa guzti hau da, datu esanguratxo bat, atera zaiguna, adineko pertsona gehienak, Amasakoak, gizonezkoak direla. Osea, egia da, Gipuzkoan eta Euskadi mailan eta Bilabonako herria oro har hartuta, zartzea feminizatua egoten dela, ez? Baina Amasako datu horiek ematen digu Amasan, adineko pertsonak gizonezkoak daudela gehien bat. Orduan, gero etxe motaren arabera, Amasako nukleoan adinekoak dituzten 27 etxekoen unitatetik, 13 65 urtetik gorako pertsonak soilik bizi dira. Bakarrik edo beste adineko pertsona batekin. Sakabanatutako eremuan, egoera are bizigoa da. Adineko pertsonak dituzten 32 etxekoen unitatetik, 18 egoera horretan badaude. Sakabanatutako eremuan, etxekoen unitate horien 15% pertsona bakarra edo 80 urte edo gehiagokoa bizi da. Datu hau debai deigarria da, baina arazo orokorra izaten ari da. Udalerri osoan 75 urtetik gorako pertsonen 21% bakarrik bizi da.
eta ehuneko handiena eta hirugunetan, batez ere erdialdean, senideen arteko hurbiltasuna, konexioa edo etxebizitzen tamaina bezalako arrazoiek azal ditzakete datu horiek. Gero esan behar da, udaletxeko gizarte zerbitzu oso gainen daudela egoera guzti honekin, ez? Eta Villabuenako herriko jendea asko hurbiltzen den bezala udaletxea, ze zerbitzu dauden, gauzak jakiteko, Amasako jendea, ez dakit zergatikan, ez da horren beste hurbiltzen, ez? Orduan, programa honekin ikuste dugu oso garrantzitsua dela, guk hurbilduko gea beraiena. Ez lehenengo pausu hoi ez du ematen, eta orduan beste batzuk izan behar gea emate deunak lehenengo pausu hoi. Esan beharra do, datuen azterketa geolokalizatuaren esker, jakin dugu, Amasako bi eremutako batean ere ez dagoela RGI edo PCV jasotzen ari den adinekorik. Eta hori egiten dutenak, hirigunetan daudela, esanetan bezala, Villabuenako herrigunen, baina Amasan inor ez da RGIa kobratzen. Gero, beste baliabide batzuen erabilera ere txikia da. Telelaguntza, adibidez, 59 teleasistentzia dazka udaletxe honetan, 2 dira Amasakoak. Beste guztiak Villabuenakoak dira. Eta mendekotasuna deklarazioa duen pertsona bakarra azaltzea Amasan. Datu horiek landa ingurunetako prestazio publikoetarako sarbideen buruzko gogoeta eragin dietzaigute hiri ingurunei dagokienez, eta sistema publikoa hirigunetan berdintasunez sartzen ari den ere bai. Landa eremuari dagokionez, zerbitzu publikoen kokapena eta ere hausnartu daiteke. Izan ere, azterketa geolokalizatuak erakutsi duenez, barraiatuko eremuko etxebizitzen 100% eta landaguneko etxebizitzen 175% zerbitzu publikoetarako. Osasun zentroa, udal mailako gizarte zerbitzuak, herritarren segurtasuna, eta irisgarritasun baxuko tasa dute. Etxebizitza guztiak, baliabide horietatik 250 metro baino gehiago baitaude. Osea, Amasako etxe gehienak, baserri gehienak, esan dut, Villabuena eta Amasa kilometro batek banatzen du. Dana aldapa da, Amasako gunea plaza esango deuna ez, baina bestela, baserrik eta danak aldapa da. Horren, irisgarritasuna betetzeko, ez garraio publikoik ez dago, oinez ibiltzea edo bakoitza bereko txekin. Orduan, pertsona horiek zailtasun handi dauzkate, segun ze urte eta ze egoeratan daun pertsona hori, etxetik ateratzeko. Orduan, hori esan da, Amasako 9 etxe bizitzek 50 urte baino gehiago dituzte. 129 guztira udalerrian daude 50 urte baino zaharragoko dian etxeak. Eta 13 hauetatikan Malda handiko ingurugunetan daude. Esan deten bezala, guztira 176 daude Villabuenan. Orduan, datuen azterketa geolokalizatuak aukera ematen digu, orain datuak osorik kokatzeko eta non dauden jakiteko. Horietatik, zeinetan bizi diren adineko pertsonak edo adineko pertsona bakarrik. Leno Julenek azaldu duen bezala, datu guzti horiek plasmatuta gelditzen dira jarrita jakindu nantzak. Orduan, honen guzti honen ondorioak, datuen analisi kombinatuak eta tresnaren evoluzio irizpideen aplikazioak erakusten dutenez, 13 adineko daude guztira Amasan, gizarte isolamentuko arriskuan. 9 kalte beretasunean eta 4 arriskuarin edo ertainean. Hau da, auzoko adineko guztien 13,7%. Horietatik gehiago daude barraiatuko eremuan landa gunean baino,
eta emakume gehiago daude gizarte isolamenduko arriskuan landagunean guztizkoaren 75%. Aldiz, gizon gehiago daude barraiatuko eremuan 80% ingurun. Eta alderdi hori garrantzitsua eta esku hartzea planifikatzeko eta aktibatzeko orduan. Datu georreferentziatuak edukitzeak aukera ematen digu kasuak argi eta garbi aurkitzeko eta prozesuak aktibatu ahal izateko. Hala nola orain martxan jartzen ari den auzozaintza eta udaleko gizarte zerbitzuak hobetzeko modu kostu eraginkorrean. Orduan, guk proiektu guzti hau, ja kokapenak pixka jarrita, prozesu guzti hau martxan jarri genuen, lehen bilera maietzen genuen, hemen Amasa Bilabonako udaletxean, eta bertan parte hartu genuenak izan ginen, agintzariko talde teknikoa etorri zan, gero gizarte zerbitzutako bi teknikarik eontzian debai gurekin, Itziar eta Mentxu, eta alkate ordea Xabat eta ni egon ginen bilera horretan. Eta gizarte zerbitzutako gure taldeko pertsona debai. Orduan, egia da, bilera hori oso aberasgarria izan zala, zertak horri zen pila bat aterazian auzozaintzaren zerrenda bat ja osatu ingenun. Eta, horrena dana esplikatu ziren, nola jongo zen gauz guztia, eta zerrenda bat osatu genuen, gutxi gora bera 10 pertsonakoa. Azkenen gune txikia gea, baino Amasan bizigeanok, pixkat, egia da, laguntzeko jende asko dakaula ingurun de bai. Orduan, egindako lana hauen arte, pixkat izan da, datu estadistikoa lortu dira, lehen esan duten bezala, erroldan, katastroan, gizarte laguntza, eta prestazioen erregistroetan tabarretan jasotakoak. Eta horiek informazio integrala sisteman kargatzeko, eta aztatzeko lanean aritu gara. Prozesu horren denbora behar du, datua babesteko, segurtasunerako tabarretako alderdi oso zehatzak bermatu behar baitira, gaur egun sistema kargatuta dago, datu gehienekin eta fase informatikoan dago. Hauxe da, udal sistema txertatzeko. Prozesu horrek eta ere denbora behar du, lehen aldia baita. Behin hori eginda, prozesu automatikoa izan da, egindea egongo da. Orduan ja, lehen esan eten bezala, auzozainen zerrenda bat osatu genuen, eta lan tresna hori hartuta, Mentxu gure gizarte zerbitzutako teknikaria, eta Bitxori dela Amasako kolaboratzaile bat, lehenengo kontaktuan egon zian, eta beste pertsonakin harremanetan jarri zian. Eta orduan dia, Bitxori dauda pertsona bat gaixoekin eta pila bat ibiltzen dana, eta parrokiko batzorreko kidea. Gero, jarri di harremanetan, erizainak, udaltzainak, okina, Amasako gunen taberna txiki bat dago, han bertako kudeatzeun pertsona, Bilabonan dauden 2 farmazik, eta gero mutil gazte batek, badauka pentsu denda bat hemen Bilabonan irikita, baina aldi berian da, Amasako baserri bateko semea. Orduan, horretaz gain, nire proiektuaren zati hau bukatzeko, Amasako apaizarekin eta Elizaren batzarreko kide guztiekin egongo gara auzozaintzan parte hartu dezaten. Bainikan, pixkat, 10 pertsona daude, baino gehiago handitu nahi da. Zenbat eta gehiago egon, ikuste deu, hobegoa dela. Orduan, orokorren, proiektuaren harrera oso ona izan da, gehienak beharra ikusten dute olako ekimenak bultzatzea, eta oso idea ona iruditu zaie aplikazio baten bidez egitea. Gauzak errezten dituela, argita garbi dago. Eta ikusi ahal izan dugu, Bilabonako biztanleen 3. adinekoekin sensibilizatuak daudela eta laguntzeko prest.
Danak ikuste dute bai, gure gurasok eta hortxe dazkaula ondon eta danak beharra de bai dakaula, ez? Orduan, aldi berean nabaritu dugu gizarte zerbitzuak beste zerbitzu batzuekin harremanean estua duela, gizarte langileak elkarlanean daudela, erizainakin, udaltzainakin, beste sektore batzukin, baino aldi berean ikusi dugu gabezi batzuk bai udaletxe barrun, gizarte zerbitzutako langileak ez daukela besteko lotura bankuekin edo farmazikin o elizabeakin, ez? Eta orduan hau saiatuko gea sare hau sortzen, de bai. Proiektu hau alik eta hobetona gauzatzeko. Momentu honetan, proiektuaren bigarren Para fasean. ir terminando, estamos trabajando en la segunda fase del proyecto en este momento. Eta formakuntza txiki bat emango zaie, begirada soziala izan dezaten, hau da, nahi ez den bakardadeak sortzen dituen ondorioak azalduko zaizkie, arriskuak adieraziz, eta aldi berean esplikatuko zaie aplikazioaren erabilera. Pixkanaka hasi eta hau formatzen jundanok, ez? Formakuntza txiki hauei esker eragileen arteko talde lana sortzea dugu helburu eta bakoitzak izandako esperientzia desberdinen artean taldea aberastea herriaren eta proiektuaren onurarako. Talde txikitatikan hasi eta esatena, ez? Gauz txikitatikan hasi eta gauza hondik lortzeko gai gehala. Hainbeste datu eta hainbeste gauza argi geldituan zerbait, Bai, pintzelada batzuk hartu dugu, ez? Amasa bilabonako errealitatearen inguruan. Eskerrik asko, Beatriz. Pedro, apurtxo bat oin Orozkoko errealidadea apurtxo bape bai elkar banatzeko? Bermari? Bai? Pedro, nik uste dut mikrofonoa, bai, barkatu. Orain bai. Eskerrik asko, Pedro Mari. Egunon a todos, buenos días. Bueno, yo quisiera ceñirme un poquito más a... Orain bai. Ongi. Nik pixka galderen gidoia jarraitu. Unai, para poder explicar un poco la realidad de cada municipio. En Orozco, en el tema de la demografía, orografía, comunicaciones, recursos y vida comunitaria, que es a lo que me voy a referir solamente en este apartado, es que en la demografía hemos tenido una evolución en las dos últimas décadas de crecimiento constante. Venimos desde el año 2000 de 2.031 habitantes y actualmente 2.718. Y esto fundamentalmente se debe a dos factores, ¿no? Mayor número de nacimientos que defunciones y saldo migratorio positivo. Desde el punto de vista de la orografía, el municipio de Orozco es bastante extenso, es el segundo de Vizcaya, con 10 kilómetros cuadrados, y donde el terreno no urbanizable es del 98% con espacio natural protegido, y donde los vecinos nos asentamos entre barrios y enclaves en un número de 97. Os daréis cuenta que, bueno, predominantemente estos núcleos y enclaves de los barrios están fuera del centro, ¿no? Que es Tubiar. O sea, tenemos una dispersión, diría yo, que muy importante. Independientemente de la dispersión, también esta orografía pues, tiene unos valores de unos desniveles del centro de 250 metros a el punto más elevado de Orozco de 1.200, ¿no? Con lo que eso conlleva. En el tema de comunicaciones, que también es importante, Orozco pues bueno, tiene unas comunicaciones o infraestructuras propias internas debido a la dispersión, pues bueno, no voy a decir deficientes, pero que tiene muchas dificultades y sobre todo en invierno, ¿no? Comunicaciones desde el punto de vista de transportes públicos con el entorno, pues la verdad es que tendrían que ser bastante más mejorables porque ni siquiera tenemos ferrocarril. Sí que es verdad que nos encontramos cerca de Bilbao, a 25 kilómetros, y a 40 de la capital de Euskadi, Vitoria, ¿no? Y no digamos nada ya si entramos en las comunicaciones ya tecnológicas de banda ancha,
que en realidad no tenemos en Orozco, ¿no? No solamente en el centro, sino tampoco en los barrios, como podéis imaginar, en todos estos 97 enclaves. Comentaros que desde el punto de vista de los recursos, vamos a decir, la riqueza de Orozco, bueno, yo pienso que somos un pueblo privilegiado, tenemos un PIB importante, 79.000 euros, es uno de los mayores, no voy a decir de Euskadi, pero sí de la zona en la cual nos encontramos, porque la media de Vizcaya está en 34.000, luego en ese sentido somos privilegiados. También somos privilegiados porque no nos afecta el paro, tenemos pleno empleo y donde predomina el sector servicios fundamentalmente y detrás el sector de la industria, el secundario y finalmente el primario en ganadería. Comentaros también por encima que tenemos un presupuesto de bienestar social que es el 30% de nuestro presupuesto. En este caso, bienestar social, aportamos a bienestar social 1.500.000 euros, que creemos que es también bastante, que se hace un esfuerzo muy importante. Luego, en el apartado de vida cotidiana, yo creo que es para mí el más importante en este punto, ¿no? La vida cotidiana, desde mi punto de vista, es una decantación de una serie de valores y para mí esos valores son precisamente un arraigo, vinculación, integración y voluntad, ¿no? Un arraigo a un territorio, a un espacio compartido, también esa vinculación, interacción, apoyo social, una vinculación mutua y recíproca cotidiana, esa integración, conciencia de pertenencia, que es también muy importante en este tipo de proyectos, que está, bueno, atada a una identidad comunitaria, compartida, y que genera procesos de vinculación y apoyo mutuo en actividades y voluntades, ¿no? Yo creo que vamos a decir, esta visión, lo que sí en este primer punto, esta realidad, quiero trasladar para que sepáis un poco, así como la alcaldesa de Villabona pues yo creo que nos ha expresado otro mapa de lo que es su municipio, yo creo que es, independientemente de que prácticamente todos los municipios de Euskadi son muy dispersos, pues bueno, el dar estos datos de dispersión, de distinta dispersión y sobre todo de recursos y de esos valores de la vida cotidiana que son el resultado de cómo nos ha afectado también el territorio de alguna manera a los vecinos de Orozco, ¿no? Y este sería un poco el resumen a la primera pregunta de la realidad del municipio de Orozco. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Pedro. Muchas gracias, Pedro Mari. Itziar, Biguri, desde Orduña. Buenos días. Buenos días. Cuando quieras, adelante. Bueno, prestatu dut aurkezpen. Yo he preparado una pequeña... Ikusten duzue? Bai. Segundu bat, joango naiz lehenengo pantailara. Bueno, eskerrik asko gonbidatzeagatik saio honetara. Eta, Itziar Biguri naiz, Urduñako alkatea, eta, azalduko dizuet pixka bat 7 minutu hauetan. Urduña non dagoen kokatuta, zer errealitatea daukagun, eta pixka bat Gidoia esaten duen bezala, zergatik daukagun interesa horrelako proiektuetan parte hartzen. Urduña gaude, Urduña Bizkaia da, Bizkaiko lurralde historikoko hiri bakarra da, 33 kilometro karratuko azalera daukagu, eta gero gainera daukagu batzarrak, Larrazabal batzarrak, direla Bizkaiak dauden herri administrazio bakarrak. Herrizka batzuk ditu, Belandia, Mendeika, Lehendaino-Goiti eta Lehendaino-Biti. Eta horiek 17 kilometroko azalera daukate, beraz, badaukate ere azalera handia eta herri horiek esan dezakegu landa eremuan kokatzen direla, naiz eta guretzat Urduña ere landa eremua izan. Ikusten duzuenez planoan, norbaitek ez badaki non dagoen Urduña, Bizkaia gara, lehen esan dudan bezala, baina Trebiño bezala gaude pixka bat inguratutak Arabakin eta gero Burgos bai daukagu hor gure helmugan.
Bueno, azken datuen arabera, 4.200 biztanle ditugu, eta hor pizka bat jartzen dugu, 60 urte baino gehiago dituzten artean, 23% izaten da, eta Bizkaian, ditugun azken datuen arabera, 22% izan daiteke. Azken finean datu hori nahiko antzekoa da, ez? Gero joango gara ikusten datuak zehatzagoak. Hau pizka bat argazki orokorra bat delako. Gero, Urduñako gune historiko bat daukagu, 1987 urtean multzo historiko monumentala izendatu zela. Nahiko, kasi ikusten duzuenez, zabalera handikoa, eta hor kokatzen da Urduñako nukleo handiena, ezta? Gero baditugu hor gune historikoan barruan baditugun etxe bizitzak, hor 1.400 biztanle gutxi gora bizi da, eta gero beste biztanlengo guztia bizi da gehien bat 12 auzo daude, eta horietan azken finean horren beste ere bizi da edo gehiago, ez? Urduñako biztanleria gune historikoan bizi da, edo bestela hurbil dauden auzoetan, edo nahiko hurbil dauden auzoetan, hor justu errepidearen inguru horretan, eta gero beste auzo batzuk ditugu pizka bat urrunago, bai? Eta hor ekoten diren arazo gehienak izaten dira, etxe bizitzak nahiko egoera kaskarran egoten direla, etxe asko gutxik egoten dira, beste batzuk hasi botatzeko daude, eta gero irisgarritasun arazoak ere egoten dira hauetan. Eta gero auzoekin, auzo batzuk nahiko berriak dira, baina beste batzuk 60 hamarkadan eraikitako auzoak dira, eta hor ere bai irisgarritasun arazoak ere egoten dira, ezta? Batez ere igogailuak edo urbanizazioa ere egoera kaskarran daudela, eta bar. Eta gero lehen egon komentatu dudan bitartean, Larruazabeleko herrietan gutxi gora bera 120 biztanle bizi dira, Belandia, Mendeika, Lehendoño Goiti eta Lehendoño Biti daukagu, Urduña baldin badago kokatuta gune horretan, Larruazabal hemendik dago, ez dakit puntero ikusten den, baina, zonalde guzti hau da, bai? Mendeika, Belandia, eta Lehendoño Goiti eta Lehendoño Biti. Orduan nahiko aislatuta dauden herrizkak dira, errepide bakarra daukate joateko, eta, imaginatuko dezakezuen moduan, esan dakoa, ez da, demagun neguan ere, arazo handiak izaten dituzte, handik ateratzeko. Gero, zerbitzuen kontuak direla eta, azkenean bere kokapena dela eta, administratiboki Bizkaia izan gara, eta Araban inguratuta egotea, askotan historikoki gure zerbitzu propioak garatu bere izan ditugu, naiz eta horrek eragin gastu handia Urduñarentzat, edo Urduñako udalarentzat, ezta? Eta orduan azpiegitura nahikotsu ditugu. Eta gero, herrian ez dauden azpiegiturak, eskualdera joaten gara, gure eskualde naturala Amurrio eta Laudio izaten da, eta orduan hortik mugitzen da jendea batez ere. Eta gero, komunikaziokoa, guk trena daukagu, orozko moduan, guretzat adibidez trena daukagu Bilbora joateko, beraz, abantaila handia da. Gero, errepidetik ere joan gaitezke Bilbora zein Gasteizera, naiz eta, ordu bateko 50 minutuko bidaia izan, eta gero autobus bat ere pasatzen da Galdakao ospitalera joateko. Ordutegia nahiko eskasa da, eta azkenean oso jende gutxi erabiltzen du, eta azkenean jendea kotxez mugitzen da normalean ospitalera jateko. Gure ospitalea, erreferentziazko ospitalea hori da, Galdakaokoa. Eta osasun zentroa bai daukagula Urduñan bertan, eta hor ere arazoak izaten ditugu, batzuetan pediatrak entzen digutelako, beste batzuetan dagoelako, beste batzuetan Amurrera joan behar dugu, edo Lauriera. Orduan beraz, alde horretatik azpiegituran kontuagaitik edo zerbitzu publikoak, horiek dira pizka bat. Eta orain datuak egin den azterketaren arabera eta datuak pizka bat gainetik ikusita, ez dugu ere, ez gara, ez naiz asko luzatuko kontu hauetan,
ba, bueno, ikusten duzu hor pizka bat datu demografikoak zeintzuk diren, nola dauden, datu hauek dira orain egin den ikerketaren arabera, igual agian ez dauka lehen komentatu du Larruazabal 120 daudela, bueno, igual egon daiteke hor despio bat, bai? Baina, bueno, gutxi gora bera, Urduñan bertan diseminatuan eta nukleoan baldin badaudela 1000 biztanle, ba, bueno, ikusten duzue, ba, Rusabal herrietan 105 jaisten direla, ezta. Eta gero, bueno, ba, lehen komentatu dugun moduan, zahartze tasa ere, zahartze tasa ere, ba, nahiko altua izaten da herri horietan, ez? Rusabal herri horietan. Batez ere, generazio berriak ez direlako joaten. Hori da gakoa, bestela igual agian, ba, bueno, zahartze tasa hau ere txikiagoa izango litzateke. Gero, bueno, jarri dugu emakumeak zein gizonezkoak, Bilabonan komentatu du gehiago direla gizonezkoak, ba, gurean emakumezkoak, ez? Normalean gertatzen den moduan. Gero, bizikidetza unitateen datuak daude hor, eta hor, aipagarrien agian da, 75-79 urte artean, 72 emakume bizi direla bakarrik, eta 40 gizon, hor diferentzia bebai, handia da, eta 80 urte baino gehiagorekin, 59 emakumea bizi direla bakarrik, eta 27 gizon, ez? Besterik gabe, kuriosoa. Eta gero, Lurrazabal herrietan, Mendekan, herrian adibidez, 100 bizi dela, dago pertsona bat eta bakarrik bizi da, ez? Horregatik ateratzen zaigu horri 100 hori, baina, ez? Kuriosoa zen, 80 urteko pertsona bat, bakarrik bizi delako horre Mendekan, eta jakinda Mendekan herrizka bat dela urrun dagoela zentrutik, ezta? Eta gero, pixka bat beste datuak pasatuta, hemen datu ekonomikoak, pixka bat zenolako laguntzak jasotzen dituzten, adilen araberan, eta gero zenolako laguntza daukate etxez-etxeko zerbitzuan, teleasistentzia eta dependentzia, eta hor pixka bat banatuta bebai adintartean eta gizon edo emakumeak direnean, ez? Hor jartzen dut proiekturako, logikamente datu hauek interesantea dira, batez ere etxez-etxeko zerbitzu hori dela eta kontrolatzeko nola dauden eta bar. Eta gero bizi modua, hor jartzen dugu bai emakumeak zein gizonak eta adinen artean, hor jartzen dira batez ere etxe bizitzen kontuan, 40 urte baino gehiago dauzkaten etxe bizitzetan bizi direla, ezta? Batez ere erdigunean kokatzen direla edo auzoetan. Erdigunean ja alde zaharra delako eta auzoak ere, lehen esan dudan bezala, 60 hamarkadakoak direlako, eta orduan, ja ere 50 urte baino gehiago dituzten etxeak direlako. Eta gero aldapa handiak, alde zaharrean, aldapa handiak egoten dira. Gero orokorrean beste auzoetan igual ezain beste. Eta hor falta diren datuak, igogailuan eta bar, aplikazioan sartzen dira, baina momentuz datu horiek ez ditugu atera, baina hor dago aukera aipatzeko non dauden igogailuak edo non ez, baina horretatzen dizuet alde zaharrean oso igogailu gutxi daudela, eta auzoetan ere bai, pizkanaka jartzen doazela, baina horrek ere, baina gehienetan ez dago igogailurik. Eta gero, non bizi diren, urrun edo hurbil, eta hor bebai datu hauek erakusten digu pixka bat ere kontuan hartzeko, lehen Bilabonak alkateak ere esan duena, ezta? Urrun dauden auzo horietan, gian zerbait ekin beharko dugula, edo urrun bizi baldan bada jende hori, igual agian planteatu beharko litzateke zerbitzu bat, ezakit taxi zerbitzu bat, edo behintzat eskaini aukera hori. Eta hauek dira lehenengo partearen kontuan pizka bat argazkia, eta gero zergaitik da interesantea horrelako proiektua Urduñako udalarentzat. Urduñako udala aspaldi dago lanean zahartzearekin zerikusia daukaten gaietan,
ditu, edo martxan jarri ditu azken urte hauetan hainbat programa, eta bien artean dago etxe programa, eta hor bakarrik bizi ziren 75 urtetik gorako pertsonekin harreman zuzenak izan ziren, eta hor aztertzen zen familia sarerik zeukaten, edo jarraipena egiten zitzaien, eta ikusten baldin bazen, beste norako beharrak zituztela, orduan gizarte zerbitzuetara bideratzen ziren, ezta? Horre lan handia egin zen, proiektuaren izena deitzen den moduan, etxez etxe egin zelako, eta hor oso lan polita egin zuten, eta eskertzekoa. Gero Mugi Zaitez dago, Mugi Zaitez, dela urte batzuk hasitako programa bat da, eta bendik martxan dagoena, ongizate emozionala eta fisikoa zaintzea dauka helburua, estimulazio kognitiborako tailerrak egiten dira, egiten da zumba, entretenimenduko ekintzak eta bar. Begira da, deitzen den beste programa bat existitzen da, dela Auzozaina proiektuaren aurrekaria izan zena. Zainduz, zaindariak zaintzea, hau da, hitzaldiak egiten dira, topaketak, ikusten da zenolako beharrak dituzten, bonoak ematen zaizkie denbora libre izateko, zaindariak. Eta gero elkarrekin, hau da, jubilatuekin edo, jubilatu elkartearekin egiten diren bilerak eta beraiekin antolatzen diren ekintzak, ez? Orduan, zein izan daitekeen ematen dugun pauso berria, guk uste dugu erramienta honekin errazten da langileen lana, hori alde batetik, errekurtsoak ere modu efektibo batean jartzeko balioko zaigula, erramienta hau bizirik egon behar duela, eta urteetan datuak sartu beharko dira, eta beraz, unean erabaki desberdinak hartu beharko dira. Datu hauek izatean modu azkarrago ere ikusi ahal izango da non jarri behar den fokua, eta gero 2018an Auzozaina proiektua hasi zenean, erramienta honekin indartu ahal izango dugu, orain beste kanpaina bat egin ahal izango da, bere momentuan 12 agenteek eman zuten izena, eta gero guk ikusten dugu Urduñako herritarrak oso inplikatuta daudela nagusien zaintzan, ez? Eta adibide bat jartzearren, COVID pandemia heldu zenean, batez ere gaztez osatutako lantalde bat osatu zen, eta auzolanean jende nagusiari edo ezintasunen bat zutenei lagundu egiten zieten. Eta orduan horrek erakusten digu, behintzat base bat badugula hemen Urduñan, eta orduan base hori aprobetxatuz lanean jarraitu behar dugula, ez? Eta, momentuz, onarte, eskerrik asko. Eskerrik asko, Itziar. Orduan xoleri itxiko dutzagu, Urepeleko ordezkaria eta alkatea, xole zure haitza, bai. Entzuten da? Bai? Egunon deneri eta lehenik milesker handia gu bezalako erritipi bati eta iparraldeko erri bati hitza emaiteaz. Haunitz estimatzen dugu eta haunitz sinesten mugaz bialdetako harremanetan. Honik ez dut Itziarren aurkezpen bikaina prestatu. Haunitzez sinpleago egin dut, funtsean bilabonako hauzapezarena ere bikaina zen. Oartzen iz, Itziar eta bilabonakoaren lekukotasunak entzutean, ze realitate desberdinak ditugun, jadanik populazio aldetik, hauek dira 4.000-5.000-etan, gure egitipian gira 280 pertsona dira. Urepele kokatzen da Baigorriko ibarrean, eta hor gira guti gora bera 1.000 pertsona, eta beraz gure egitipian 280, jakinez 1968an 280, sabiendo que en 2018 éramos 500, eso quiere decir que los... Une perte considérable d'habitants. Gelditzen giren 280 pertsona horietan,
kondatuz 25 urtetik aitzina diren jendeetan, banaz beste gelditzen dira 162,9 ejan nahi du, populazioa zinez xaharra dela edo xahartzera doala. Eta gu sartu gira duela urte bat, talde behia erriko kontseiluan, erriko giderak hartuz, eta sartu gira gazte andana bat, pentsatuz desafio hori altxatu behar dugula eta odol uste hori gelditu. Eta nahiko nuen nik ere itziak zuk egin duzu bezala mapa txo bat erakutsi, uler dezazuen Urepele nun den, ez dakit batzuek badakizue menturaz, baina Urepele da zinez Ibarraren puntaren puntan, gu bezala Euskaldun txenditzen girenendako gira Euskal Herriaren bihotzean, eta berze batzuendako da Frantziako azken herria eta muga, hor dugun muga da Espainia. Eta beraz, ohartzen gira ere, gure realitate gordina hori da, duela 50 urte, haunitzez hageman gehiago bazen Urepele eta auzoko herriekin, Urepele inguratua da Nafarroko herriez, badugu Eugi, Elizondo, Aurizpegi, Auritze eta Ojeaga. Eta izan dira haunitz ezkontza eta gertatu da ere kontrabanda, ez dakit badakizuen ez zer den kontrabanda, pasatzen ziren azindak, abereak, gordezka, gauaz, iparraldetik egualdera, eta eia hor nahi eta nahiez ahemanak sortu zirela. Hau dena gelditu da orai eta orai gure realitatea da haunitzez tristeagoa. Beraz, gure herriko kontseilu horrekin helburua da hageman horiek bermatzea, berriz piztea, eta hortako guri interesatzen zaigu haunitz, zuen esperientazioan eta zuen lekukotasunen entzutea, ikusteko gu nola atera gaitezken gure egoera lagitik, zinez, zenbakiek ongi adierazten dute, egoera lagian girela, eta odol uste hori beharrezkoa dugula gelditzea, eta gure ekipan, ene itzulian, ene inguruan diren hautetsiak dira haunitz gazteak, eta sinesten dugunak desafio hori altxatu behar dugula erri horren salbatzeko. Piskat espikatzeko ere Urepele nun kokatua den, da olako erri tipi bat nola egenen dut, bi karrikarekin, nahi du etxeak bakzola metatuak, dira bi gune, eta gero baserriak dira banatuak mendian. Eta zuek bezala, bai Bilabonan eta bai Orduñan, ditugu patak handiak. Eta hala ere, guk dugun aberastasuna da nekazaritza azkar dela, etxe gehienetan nekazariak badira eta nekazaritzatik bizi dira. Eta hori da egia iparraldean jakin dugula antolatzen eta gure indarra hortan dela lan egiten dugu lekuko arrazekin, lekuko behiak, lekuko ardiak, lekuko xerriak, eta hori dena ekoizten dugu eta sortu dugu kooperatiba bat eta salmenta zuzena garatu dugu eta hortan egia indar bat badugula. Hala ere ez dugu lortzen demografia apaltze horren geldiarazten. Gure auzo egietan, bankan eta alduden abiatu da orai demografiaren kurba hori pixka bat goititzen eta hori da
Egiko etxe dinamikoak baitituzte jadanik. Gu orain hasten gira duela urte bat eta esperantza dugu guk ere kurba hori altxatzea. Ohartu gira ere pandemiarekin jendea hasi dela gogoetatzen eta ohartzen azkenean Urepelen ez girela hain gaizki bizi eta hori positiboa da ere. Zer egan berzerik, zerbitzuak, orduan entzuten dutalarik hor badituzuela farmaziak eta zinemak eta hori guzia, guk ez dugu, ez da farmaziarik, ez da zinemarik. Gure asmoetan da, zerbitzu horien esutik emaitea. Berze gauza bat ere simplea da, adibidea, bakizue diruaren ateratzeko kaja automatiko horiek, hori ere ez dugu, eta joaiten gira aurizpegira edo dirua behar bali badugu. Da, zinaz erakusteko zerbitzurik bat ere ez dugula. Lortu duguna da garraioa, hori bai, garraioa badugu autobus bat egunean 3 aldiz Ibarra zeharkatzen duena, eta autorik ez duten jendeek edo jende xaharrek autobus hori erabil dezakete erosketen egiteko. Hori ere, hori puntu baiko jadugu. Eta berze gauza bat egan behar dutana, duela 30 urte Urepelen altxatu zen etxe bat, jende xaharrendako apartamenduak, pisuak muntatzeko, 8 pisu, eta hau zen autonomoak ziren jende xaharrendako. Eta helburua zen, baserrietan kokatuak ziren jende xaharrak, jautsarazteko egira eta han kokatzeko. Eta zuri gaitzaz, ez da bat ere martxatu, jendea ez da lotu proiektu hori, eta entxeatu gira gogoetatzen zergatik, eta ohartzen gira, behintzat, iparraldean hola da, uste dut, edo euskal kulturan dugu ere hori etxearekilako lotura, eta etxeak duen karga guzi hori gure bizia hor lotua da etxe hori, eta bai hori ona da, baina izan ditaike txarra ere. Hor, kasu hortan, apartamendu horiek utxak gelditu dira ez dakitzen bat urtez, eta orai alokatzen ditugu, baina ez jende xaharri. Alokatzen dira bikotean jartzen den erriko gazte bati edo horrela. Behar izan dugu moldatu. Gero zer egan bertzerik, jende xahar horiek elkartzen dira, badute elkarte bat eta antolatzen dituzte bazkari batzu, urtean 3 bazkari eta 2 daitxo bat urtean behin, baina bertzerik ez da. Hor, lotura egiteko gaur egun dugun gaiarekin bertan aplikazioa hor Landalab proiektu hortan hitz egin dugu jende batzuekin, eta gu gira oraino hurbiltze fase hortan, jende guti gira eta jende gutiago izan eta mesfidantza gehiago, eta egiten dute, hau zer da, nondik etortzen da, eta zer nahi dute, bakizu beldurra, jende proiektu behi guziek sortzen duten beldurra, eta beraz ari gira hitz egiten haunitz jendekin. Hala ere kontzientzia bada zerbaiten behar badugula, bizi izan dugu esperientzia txar bat duela 2 urte, erriko hautetsi bat hil zen, bere etxean, bakarrik bizi zen, eta etzen bazterretxe batean, bizi zen hor beherean, kalean, eta ene hor, inor ez da konturatu 3 egunez. Eta hori izan da
esperientzia txar-txar-txarra eta jendeari beldurra eman diona. Eta hortan bermatzen dugu ere esperientazio hau aurkezten dugularik erraiten dugu, hori ez dadin gehiago gertatu, individualismoak gaina hartzen ari duen memento hontan elgar zain dezagun eta kolektiboki elgar auzolan hori goazen horren garatzera eta ara guk hortan sinesten dugu, ikusten duzue, ze realitate desberdinak ditugun, ikusten duzue ze egoera bipilean edo txarrean giren, hala ere baikor gira, ekipa gazte horrekin bultzada hori eman nahi dugu, zeren eta zaindu nahi ditugu egian ditugun xaharrak, baina zaindu nahi ditugu ere egian ditugun gazteak, gazte horiek ikus dezaten, beren bizi proiektua ikus dezaten urepelen, eta bizi proiektu hortan sartzen da ere, bai nola biziko nahi zen, umeak nola ondituko diren, baina ni ere egun batez sartuko naiz eta nola sartuko nahi zen. Eta guk medioak eman behar ditugu gazte horiek, ez dezaten beren burua erabat isolatua senditu gure ibarrian. Hala, piskat gure lekukotasuna. Eskerrik asko, Sole. Bueno, denporarekin justo gabiz, orduan, bigarren parte honetan eta joango naz galderak apur bat bateratzen, ondo baderitzo zue, eta proiektuak berak dakaz atalez berdinak, ez? Datuen partearen garrantzia, diagnostikorako ze garrantzia dakan, eta gero aldi berean, aktibazio komunitarioak zelako garrantzia hartzen daben bebai, gero komunidade zaintzaileago bat eraikitzearen alde eta bar. Orduan, Pedro Mari, apur bat, eta dan hori, Pedro Mari lehengo, gero Itziar, gero Xole eta azkenik Beatriz, iruditzen baiatzue, galdera bi botako dutzu edaz batean, eta ia erantzuna monaldotzugun eurei, eta joan astiro erantzuten. Datuak ezagutzeak, herriko pertsona nagusien datuak kontuan kiteak, zerbaitetan eragina du, hor entzun dugun horbait Itziarrek eta komentatu dagoen momentu batetan, ez? Datuak ezagutzeak, bat realitatea ezagutzera eramaten gaitula, eta orduan, ze pertzepzioa aldatu dan, zerbait eragina eukin daben edo ez kontatu aldozkuzue momentu batetan, eta gero aldi berean, lan komunitario hori egin ahal izateko zelan, ze puntutan zagozie, zelan ikusten dozue. Bakita apur bat galderak luzatzeko aukera emongo dozkuela, baina ikusita zelan goazen, eskatuko neuskizuen mesedez, apur bat arira joan aldan neurrian joatea. Bai, eskerrik asko. Pedro Mari, zeugaz hasiko gara. He tenido dificultades en escuchar la segunda pregunta. La primera pregunta era... Arazoak izan ditut bigarren galdera. Y la segunda es, sabiendo que tenemos un planteamiento de trabajo comunitario, de activación comunitaria a través de los zaindaris y demás, ¿en qué punto partís para poder llevar a cabo ese trabajo y cómo lo veis? ¿No? Un poquito en esa línea, Pedro Mari. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuri bai honai. Bueno, a ver, se me ha quedado un poco en el tintero esa segunda pregunta que yo hacía, ¿cuáles eran las razones por cuál el ayuntamiento de Orozco está interesado en pilotar las soluciones innovadoras, ¿no? Sí dar un dato simplemente de la tasa de envejecimiento de Orozco, que es del 20%, y el sobreenvejecimiento del 7,2%, ¿no? Sí que nos interesa, y por eso estamos aquí, poner en marcha la parte tecnológica que nos faltaba, porque si en el año 2019 estuvimos inmersos también en un proyecto similar y nos faltaba precisamente este empujoncito, y también decir que independientemente de que ya teníamos unos colaboradores establecidos en el anterior proyecto, pues intentar también que esa iniciativa de 2 años, pues bueno, sea
práctica para otros vecinos que puedan incorporarse al proyecto, ¿no? El hecho de conocer los datos, bueno, se pueden interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que es importante conocerlos y sobre todo que han asentado una realidad, la que ya veníamos conociendo del diagnóstico del 2019, de diagnósticos de personas mayores y unidades de convivencia, y como he dicho con los datos anteriores, son bastante similares. O sea, una realidad conocida y yo creo que esto ya lo asienta de alguna manera, ¿no? ¿Motiva algún cambio o prevé que se haga algo por la actuación pública, por la administración? Bueno, yo diría que en el 2019 había personas en situación de soledad 104 y actualmente con los nuevos estudios pues, hay 110. Hay 110. No hay un gran cambio, como digo, pero sí hay que estar atento porque la tendencia es al envejecimiento, eso está claro, ¿no? ¿Y qué uso se está haciendo o se va a hacer de ellos? Yo creo que esto nos va a llevar a analizar, o creo que nos tiene que llevar a analizar y a tomar soluciones después de analizar bastante más profundamente los datos, ¿no? de esta realidad que ahora nos plantea. Pienso que algunos datos se pueden interpretar, no se pueden interpretar de una manera realista, porque ya ocurre de esa manera, pero bueno, creo que eso nos va a llevar bastante tiempo, sobre todo al área de servicios sociales y a la parte política, en analizar en profundidad y tomar las decisiones que se tengan que tomar, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, ¿desde qué punto partimos para la cultura del cuidado comunitario? Bueno, como ha dicho la alcaldesa que me ha precedido, sí que es cierto que en la cultura vasca tenemos pues, bueno, un especial cuidado con la gente mayor, ¿no? Simplemente un dato, ¿no? Supongo que también en otros municipios habrá ocurrido, pero en el municipio de Orozco tenemos una sensibilización bastante importante de atención a las personas mayores desde 1945. Quizás es algo anecdótico, ¿no? Pero ya en 1945 en Orozco se fundó un asilo hospital con un capital de 4.500 pesetas y desde entonces hasta ahora hay un gran recorrido y bueno, de momento también tenemos una residencia de ancianos que tiene 43 plazas, ¿no? Esa es un poco de dónde partimos, ¿no? Y qué dinámicas de programas y actividades hemos hecho respecto a esto también, pensando en ese cuidado comunitario. Pues bueno, actualmente los servicios sociales estamos llevando talleres con la Cruz Roja, sobre todo para el uso del móvil e internet para las personas mayores, programas de estimulación cognitiva, Nagusilagun, programa de entretenimiento de fuerza de la musculatura profunda, programa BAT, apoyo de ayudas técnicas y sobre todo, ahora no se está haciendo tanto, pero sí ha habido una relación intercultural con la escuela, ¿no? Esa gente mayor, lo que sí es interesante que traslade a la gente joven cuál ha sido su forma de vida, cuál es su arraigo que hacía referencia anteriormente, también en la vida comunitaria, y trasladando un poco esa necesidad de que se vayan recogiendo el testigo respecto fundamentalmente respecto al respeto que se tiene que tener con la gente mayor, ¿no? Esas serían un poco la respuesta a esta pregunta, Unai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Itziar, apurtxo bat labur iolan zelan datuen pertzepzioa eta bar. Bai. Bueno, nik ja uste dut ere egin dudane aurkezpenean ere nahiko gauzatxo kontatu ditudana. Orduan ez dakit ere askoz gehiago daukadan gainditzeko. A ber, nik uste dut lehen komentatu dudana, datuak ezagutzea beharrezkoa da. Bere momentuan etxez-etxeko zerbitzua egin zuten, zerbitzua proiektua egin zuten, eta hor ere realitate bat atera zen, eta kristolako lana egin zutela, gure lankideek,
Eta orduan hortik aurrera ja, baldin baditugu horrelako herramientak lagunduko ditunak, pues asko hobeto izango da, esan nahi dut. Hemos hecho distintas iniciativas y hemos podido hacer distintos estudios. Horrelako formakuntza ematen, eta pizka bat herramientan ere, instalatuta dagoenean ja ikasi beharko dut erabiltzen, eta orduan ez naiz luzatuko honetan. Para utilizar la aplicación, ahí estamos. Lan laburki komentatzeko. Bai, lehenik komentario txipi bat Pedro Mariri, Eduardok egan baitaut nola egin itzulpen aukaiteko eta biziki untsa ulertu dut orai egan duzuna, eta hori bakarrik komentario hori. Zer egan guk berdin, guk dena aktibatzeko dugula eta aktibatu behar dugula, konkretuki baditugu bertze idaia batzu auzolan horren bultzatzeko eta ahemanen bultzatzeko, gauza tipiak dira, baina batzuetan jendeari gogoa emaiten diona egoiteko eta gehiago bizitzeko. Pedro Marik jandu gure etxekilako lotura hori azkarra dela eta ohartzen gira jendea etxean xahartzen balin bada luzazago bizitzen dela. Pasando a nuestra casa y sabemos que las... Gauza tipi bat da aurrendako, umendako jokoak jarri eta itzulian alki batzu ezagri eta belaunaldiak ekurutza daitezen, hori da gure proiektuetarik bat, eta bertze bat ohartzen gira ere jendea bakarrik bizi delarik ez dutela sukaldatzen, eta erriko eskolan goizero sukaldari bat badugu, lekuko ekoizpenekin sukaldatzen duena, eta hori nahi ginuke jende xaharrei ere luzatu, eta lekuko ekoizpenak jan, eta sanoki, eta beraz luzatzeko haien bizia eta goxoki bizi izan ditezen urepelen. Eta hauek dira adibide konkretuak, eta joan ere auzo zaintza horren garatzen, eta hori usteut urepelen hasteko luzarako proiektua den, da etengabe errepikatu beharko duguna. Hala. Bale, oso ondo. Eta Beatriz, apurtxo bat amaitzeko bota aldozko apur bat datuen kontuekin, pare bat 3 minututan, bai, eskerrik asko. Nik ez naiz asko luzetuko, nahikoa luzatu naiz. Eta, hoxe esan ez, garrantzi handia izan dula lanketa guzti honek, eta honikan jarraitu behar duna ez, baina datu guzti hauek eskutan eukitziak azkenian denok dakigu, errealidadia da, baina datu hauek honikan jartzeizue errealidadeian, begik irikite zaizkizu hainikan ez, nik ustet, oain behar deuna dala, nahiz da jendiak esan bai, zartzen egea, baino errealidadia da. Eta orduan nik ustet lanketa guzti hau gazteiri zatu behar zaie, eman behar zaizkie, dana erakutsi behar zaie. Hay que sensibilizarlos. Y en este grupo de ayudantes hay que incitar a los jóvenes a entrar en esta red de ayudantes de proximidad. Eta inbiartzan lanketa guztikitea. Eta orduan ikustez, datu guzti hauek mahai gainean jarri behar dira, erakutsi da nahi, eta gehien bat jende gaztea lortu lantalde komunitario hontan sartzea. Ondo, 12 gitxi hau dira badakita jendakin eta gabizara danok agian aurreikusita neukan baino berandutxo goazelako, pare bat minututan ez dakit, ikus-entzuleen artean galderarik edo bat-ematek badaukan botatzeko eta nahi badau bat artetxo baten, pare bat minututan edo norbaiteri esperientzia edo
zerbait komentatzea nahi badau, aukera bintzat zabaldu. Ez badago ez da gertatzen ezer, zeren azken finean foro honen helburua bebai da elkarbanatzea, ideiak, beste udalerri batzuk eta bebai ezagutzea. Proiektua momentu honetan, goaz hor komentatzen, bai Pedro Mari Itziarrek eta Beatrizek eta Xolek komentatu da moduan martxan, eta hau astiro martxan doan elementu bat bai da, orduan egia da kostatzen den kontu bat da, zeren datuen kontuekin badakigu hor gabiltzala, datuak kruzatu, instalatzea, informazio sistema eta bar, orduan, proiektua badoa, oso zaintzaile komunidade hori be aktibatzen badabil, orduan, apur bat argazkia olantxe doa eta hori nahi gendun, apur bat jenteari azalarazi ze puntutan dagozan. Ez dakit galderarik dagoen edo ez dakit ez dago oraingoz, ez dakit zuek bat-ematek hor daintzet pare bat minututan edo norbaitek zerbait komentatzea bat nahi badau, Pedro Mari, Itziar, ez dakit, Beatriz, Xole, ez? Bertan itxiko dau? Perfecto. Orduan, nik hitza orain, Jone Fernandez emango dutzat, bera bai da landa eta itxasoaren garapenerako eta Europar politiketako zuzendaria Eusko Jaurlaritzatik, orozek esen izan dau, eta Jone, hitza zurea da ez dakit ber, bai Jone? Bai, kaixo, egun on guztiei, entzuten diazue? Bai, entzuten da, eskerrik asko, Jone. Oso ondo. Bai, asteko esate zenuten bezala, bitxororoz gure nekazaritzako sailburu ordea denak parte hartzeko asmoa zuen, baina agenda arazo bat izan dela mediota, hori dela eta niri eskatu dit, hitz batzuk proiektu honen inguruan esatea. Eta, asteko parte hartu duzuen guztioi eskerrak eman, eskerrak eman proiektu honetan daukazuen implikazioagatikan. Gure, Jaurlaritzan dugun zuzendaritza honetako helburua, Euskadiko landa eremuen bizitza kalitate baldintzak hobetzeko laguntza eskaintzea da, herri txiki hauei, landa eremuak dakizuen bezala eta gaur azpimarratu duzuen bezala behar konkretu eta desberdinak dituzte, eta hori dela eta beraiei zuzendutako politika bat dugu, Euskadi mailan landa garapen politika bat, oindala 20 urte martxan jarri zana landa garapen lege batetik, egia da, lege hori oraindik martxan dagoela, kasualidadez, aprobetxatzen dut esateko, aste honetan bertan legebiltzarrean lege berri baten proiektu bat aurkeztu dugula, eta zergatia, esate zenuten bezala, aldaketa asko ditugu gaur egun gure herrietan, azkenengo 20 urte hauetan transformazio handiak baita ere izan ditugu, erronka berriak noski baita ere, eta hori dela eta uste dugu baita ere gure politika egokitu egin behar dugula, eta horretarako tresna berriak, plangintza berriak baita ere martxan jarri, ezta? Eta, esaten izuen bezala, gure asmoa bai da landa eremuak izatea espazio erakargarriak, bai bizitzeko, ikasteko edo lan egiteko. Dakigun bezala, orokorrean, orain dela urte batzuk, bai egon zela arazo handi bat, despopulazio aldetikan ez eskualde guztietan berdin, baina bai gehien bat, Arabako, nik esango nuke mendialdean eta bai esetan, eta baita ere, adibidez Bizkaiko enkarterritan, ez dira hiru eskualde hau gehien sufritu egin zutenak, eta gaur egun naiz eta egoera ez izan oso kezkagarria leku askotan, eta aipatu duzu baita ere COVID-aren baita ere eragina, eta horrela da, adibidez mendialdean eta bai esen hemen Arabako kasuan populazioa handitzen ari da, eta hori ez dakigu oraindikan gauza oso konjunturala izango dan, edota benetan tendentzia ero joera horrela jarraituko duen, horrela izatea gustatuko litzaiguke, eta horretan ari gea, baina esaten izuen bezala, landa garapen kontzeptua oso zabala da, eta gure diru laguntza naiz eta aldetikan ahalegin handiak eta egin beti iruditzen zaigu gutxi dela, eta zergatik esaten izuen bezala kontzeptu horretan gauza asko sartzen dirilako, eta behar asko ditugulako landa eremuetan, azpiegiturak direla, beraiek hobetu, enpresak eta enpleguaren sorrera baita ere bultzatu, lehen sektorera baita ere
gazteak erakarri, etxe bizitza eskaini, emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasuna bultzatu, eta baita ere, gaurko proiektuaren ildotik baita ere, zerbitzuen hobekuntzan, pixka bat baita ere, bertako udaletxe eta beste eragilei baita ere lagundu, ez? Eta horretarako egia da, programa desberdinen bitartez, bai daukagula aukera horrelako inbertsioak eta bultzatzeko diru laguntzak eskaini, eta baita ere azpimarratuko nuke egiten ari gean sare lana, ez? Eta sare lana ustez oso osagai garrantzitsua da, eragile desberdinekin lan eginez, gure kasuan adibidez Euskadi mailan landa garapen elkarteak, dira gure laguntza oso importantea egiten dutenak, eta berekiden diren, ezinbestekoa da bezala, udaletxe eta beste bazkideek, edo orduan. Esate zenuten bezala, jadanik zahartzaren tasaren hazkundearen eragina landa eremuan oso handia da, eta hurrengo urteetan oraindik eta areagotu egingo danez, oso importantea da guk ere nola erantzun, errealitate honi eta denon artean pixka bat zer egin dezakegun, orduan pixka zahartzeak dakarren isolamendu arriskua edo eta gure bizitzaren garai horretan izango ditugun behar berezioiei nola aurre egin, eta hori dela eta benetan gaur aurkeztu diguzuen proiektu piloto hau uste dut oso garrantzitsua dela eta oso interesgarriak dituen osagai batzuk nahiko nituzkela pixka bat laburtu, nire ikuspegitik behintzat gustatu zaidana da pertsona nagusiak daudela benetan proiektuaren erdian edo fokoan, pertsona dela beraz proiektuaren helburu, eta aldi berian baita ere tokian tokiko ereduaren bila doala, azkenean ez dago herri bat bestearen ondokoaren berdina dena, eta beraz proiektuare egokitu egin behar da, baita ere azpimarratuko nuke kolaborazioa eta sare lana, oso importantea dana, eta bainera barneratu duzuen ustez landa eremuko osagaia dena, eta da auzolana beti izan dana, oso garrantzitsua eta poliki-poliki behar bada leku askotan baita ere galtzen joan izan dana, eta zuek berreskuratu egin duzue figura hori, eta hola auzozainaren figura dago baita ere hor proiektuaren ardatz bezala, eta hor benetan interesgarria iruditzen zait, Eta baita ere, beste osagai importantean ere ustez, teknologiaren erabilera aprobetxatu, Hori ari gu ere pixka bat sakontzen, azkenean beti izan duguna, landa eremua beti ematen du hiriaren garapenaren atzetik handoala, hori dela eta teknologia berriak gaur egun baita ere, aukera oso interesgarria aurkezten digute hainbat erabilera egiteko, postuak sortzeko, enpresa berriak baita ere horren inguruan egiteko, baina zergatik ez eta oso garrantzitsua baita ere, esate zuen bezala, zerbitzu sozialak baita ere, kasu honetan laguntzeko, eta baita ere, aipatuko nuke oso interesgarria, mugaz bestaldeko lankidentza baita ere bultzatzeko proiektu interesgarri bat izan daitekeelako, Orduan, osagai guzti hauek kontutan hartuta, nire ustez proiektu hau, bertan proiektu hau, berrikuntza sozialaren proiektu eredugarri bat izan daiteke. Zergatik, nire ustez, dakizue oin modan dago terminologian kontutan hartuta Europar pixkat batzordetikan eta zer bultzatzen nahi dian, eta honekin nahi deta aipatu smart village kontzeptu hori, zertan datza, smart village edo herri inteligente olako bat izatea, pixkat esaten nahi zaiguna da, askotan ez direla formula magistralak erabili behar, baizik eta igual lan egiteko era desberdinak, aspaldi danik daukagu zen arazoei konponbideak topatzeko askotan behar dana da lankidetza gehiago bultzatu, kooperazio publiko-pribatua zuek egiten ari zeaten bezala, eta hori dalatan ere ustez proiektu hau eredugarri izan daiteke eta honekin eta bukatzeko egitean nahiko nukena da parte hartzen zareten guztioi zoriondu eta lan honetan
jarraitu dezazuen baita ere animatu, eta espero dudala benetan emaitza onak izatea, eta baita ere urepelen proiektua gauzatzeko aukera izan dezazuela espero dut, eta baita ere, proiektu pilotuaren zabakuntza hau beste herrietara posible baldin bada eramatea, nire ustez oso egokia izango litzatekela. Beraz, hau gure aldetikan eta Jaurlaritza bezala, hemen gaituzuela baita ere laguntza eskaintzeko. Eskerrik asko. Mila esker, Jone, zure hitzegatik. Orain, bazkide guztien izanen niri dagokit amaiera ematea, jardunaldi honi, eta Jonerentzak jarriki guk ere helburu berdina ditugu, ez? Landa eremu hauetan frogatzen ari garen proiektu pilotu guztiak ea gainontzeko landa eremuetan ere erabilgarri diren, ez? Hori da gure helburu nagusitarakoa. Amaitzen joateko, eskertuko nahi nuke parte hartu duzuen guztion parte hartzea, ez? Modu batean edo bestean hemen egon zareten guztioi, eta bereziki lau udalerrietako osapesei, arrazoi berezi bategatik iruditzen zait, benetan miresgarria dela egiten duzuen eguneroko lana, ez bakarrik proiektu honetan, herri txikietan dagoen egoera ez da batere erraza, guztiok dakigu, eta zentzu horretan bihotzez mila esker eguneroko zuen lanagatik. Espero dezagun, era honetako proiektuek, auzolanean egiten ditugun proiektu hauek balio izatea, ez? Guztiok ditugun behar, antzeko behar hauei erantzuna emateko, eta aurrerantzean proiektu honekin eta nahiko genuke beste proiektu batzuekin ere erantzuna ematea behar hauei, ez? Proiektura joan da, gaur bigarren jardunaldia edo bigarren foruma izan dugu, aurretik etxebizitza kolaboratiboen inguruko jardunaldi bat egin genuen, oso pozik gaude, orduan gaur bezala gauza eta gai interesgarriak jorratu genituelako, esperientzia asko ekartzeko aukera izan genuen, eta aurrerantzean ere berdintxu egingo dugu, egunak eta agenda finkatzen dugunean abisatuko dizuge, orain arte bezalaxe, zaintzen inguruko eta mugikortasunaren inguruko jardunaldiak ditugu besteak beste aurretik jorratzeko. Beraz, hemen utziko dut, iruditzen zait guztiok ahoz zapore onarekin gaudela, jaso dugun guztiarekin, eta bazkide guztion izenean, mila esker guztioi, gaurko jardunaldian parte hartzeagatik. Txatean utzi dizuegu, dagoeneko gure kontaktuak izango dituzu segurazki, baina txatean dituzu baita ere gure e-mailak, eta edozer gauzatarako, gaurko jardunaldian inguruan zein proposamenik, dudarik izan ezkero, jarri mesedez gurekin harremanetan, eta lastar arte, eta elkarren berri izango dugu, mila esker guztioi.